Muy buenos días, muchas gracias por participar con nosotros el día de hoy en este panel. Mi nombre es Manuel García, yo soy parte del equipo de GlobalInks. Bienvenidos a nuestros asistentes y a nuestros panelistas. Uno de los temas que ha cobrado mucha importancia para los negocios durante esta llamada nueva normalidad es el tema de transformación digital. La necesidad de dejar atrás los modelos de negocio tradicionales y convertirlos en modelos mayormente digitales ha ocasionado que las iniciativas de transformación digital en la mayoría de las industrias tengan una aceleración de hasta el 200%. La transformación digital sin duda es una prioridad ahora en muchas industrias, en la mayoría de ellas, en esta nueva era. Y con esto viene una serie de retos y consideraciones que deben ser gestionados, deben ser atendidos y gestionados adecuadamente para poder tener éxito con estas iniciativas. Y justamente con este objetivo tenemos en el panel de hoy a un grupo de expertos en la materia con quienes vamos a platicar algunos de estos retos y oportunidades que existen en la era digital para fomentar o facilitar la transformación digital. Tenemos con nosotros el día de hoy a Alejandra Selva. Alejandra es presidente de ISACA, del capítulo de Costa Rica. Alejandra es coordinadora de la cátedra DN 0113 en Administración, mediada por Tecnologías de la Información en la Universidad de Costa Rica. Ella es también consultora y auditora de Tecnologías de la Información, trabajando con WinIT. Tiene experiencia en gobierno y gestión de TI, en auditorías de TI y en consultorías de negocio relacionadas con el gobierno y la gestión de TI también. También ella trabaja con una empresa que se llama Monarch Business Consulting, S.A., como auditora e instructora de cursos relacionados con auditorías de TI, así como también consultorías relacionadas con gobierno y gestión de TI, y también es analista de procesos de negocio. Bienvenida, Alejandra. Muy buenos días. Tenemos también con nosotros a Olga Izquierdo. Olga es CEO de Cuco Company. Olga es licenciada en Economía y Ciencias Políticas y de la Administración. Tiene un máster en Dirección Estratégica de Recursos Humanos por parte de la Universidad Complutense de Madrid y tiene un doctorado en el Departamento de Economía Aplicada, también por parte de la Facultad de Ciencias Económicas. Su trayectoria profesional ha estado ligada al desarrollo de grandes proyectos en multinacionales como bancos internacionales, tales como BBVA, Bankinter, empresas de telecomunicaciones Orange, Sanidad como el Hospital Quirón, Sanitas, entre otras. Bienvenida, Olga. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Tenemos también con nosotros a Daniel Morales. Daniel es un consultor internacional en gobierno de TI. Durante más de 21 años, Daniel se ha desempeñado como un profesional exitoso en materias de tecnologías de información, principalmente con un enfoque multidisciplinario, enfocado en áreas como la gestión de servicios informáticos, auditoría de sistemas a nivel internacional, control de negocios, administración de base de datos, es también líder de desarrollo y de transición, operación de sistemas, también experto en temas de gestión de TI y dirección de proyectos. Bienvenido, Daniel. Gracias también por estar con nosotros. Gracias. Tenemos también a Miguel Ángel Orozco con nosotros. Miguel es licenciado en Relaciones Comerciales, es egresado del Instituto Politécnico Nacional de México y cuenta con una maestría en Administración de Negocios. Él trabaja actualmente con Telmex en la planeación de proyectos y plataformas de reforzamiento para un proyecto llamado el Intelmex, con el objetivo de crear una arquitectura educativa incentivando la transformación digital entre el personal de la empresa. Bienvenido, Miguel. Gracias por estar con nosotros también. Muchas gracias, un honor estar con todos ustedes. Y por último, pero no menos importante, tenemos también a Raúl Rivera. Raúl es vicepresidente de ISACA en Costa Rica. Raúl es ingeniero en sistemas, tiene un máster en telemática y otro máster en administración de empresas con énfasis en finanzas. Cuenta con más de 25 años de carrera profesional en áreas como el gobierno de TI, seguridad de la información, ciberseguridad, auditoría de TI, continuidad de negocio, mejora de procesos, gestión de servicios de TI, administración de proyectos y la gestión integral de riesgos. Además, Raúl cuenta con más de 16 años como expositor internacional en eventos como Latin CACS de ISACA, Colarop, CONAI, Asbank, CLAFO, entre otros. Bienvenido, Raúl. Gracias también por estar con nosotros.
Días, muchísimas gracias. Muy bien, perfecto. Pues la idea de este panel es para nuestros asistentes, vamos a lanzar algunas preguntas, vamos a ir platicando con nuestro panel sobre algunos de los retos que conlleva la transformación digital y nuestros panelistas van a estar respondiendo a estas preguntas. Si alguno de ustedes en la audiencia tiene alguna pregunta durante la sesión, háganosla llegar, por favor, por la opción que tienen que dice QIA o Q&A. A través de esta opción, al final vamos a asignar una media hora más o menos, o lo que el tiempo nos permita, para responder a estas preguntas de nuestro público. Entonces, por favor, háganos llegar sus preguntas por ahí. Es más fácil para nosotros atenderlas por esa opción que por el chat, aunque por el chat también podemos responder algunas de sus preguntas. Muy bien, entonces, entrando a nuestra materia del día de hoy, sabemos que la transformación digital es algo que tiene muchas interpretaciones. Cada quien lo entiende como lo impacta la transformación digital. Yo he escuchado percepciones de que la transformación digital inició desde que dejamos de usar el fax y empezamos a usar el email, hasta otro tipo de impactos mucho mayores que ascienden ya, digamos, a la perspectiva de negocio, ¿no? Cómo se están transformando los modelos de negocio. Pero cuéntenos, desde su propio punto de vista y con la experiencia que ustedes tienen, ¿qué es la transformación digital y cómo está impactando este concepto a los negocios hoy en día? Bueno, Sí. muchísimas gracias a Global en primer lugar por invitarnos. Gracias de verdad por contar con nosotros. Es un placer para Google Company estar aquí y un placer para mí. Tomo la palabra porque alguien tiene que empezar con respecto a este taller tan interesante, a este webinar tan interesante sobre transformación digital. Solo unas pequeñas notas. En la actualidad la transformación digital de las empresas es una necesidad. Sin embargo, no es un proceso fácil de llevar a cabo y que todas las empresas y todas las corporaciones se entiendan. Existe muchísimo desconocimiento alrededor del significado de este concepto. Es un concepto como muy generalista. Y algunos que otros mitos al respecto de cuáles son los procedimientos para implementarlo. La realidad es que la transformación digital es el proceso por el cual las organizaciones o las empresas reorganizamos nuestros métodos de trabajo y nuestras estrategias en general, pues para obtener más beneficios gracias a la digitalización de los procesos y a la implementación de la dinámica de nuevas tecnologías. Temas que son importantes dentro de esta transformación digital, pues desde automatización de procesos, desde minimización de costos, evidentemente, mejora de las comunicaciones, es a lo que nos lleva también la transformación digital, romper fronteras geográficas, nos hemos abierto muchísimo más hacia el exterior y maximizar la eficiencia, parte de lo que buscamos todos y cada una de las empresas. La transformación digital es un proceso disruptivo, pero su implantación debe de ser personalizada. No podemos hablar en términos generales. Todos y cada uno de nuestras empresas tenemos una idiosincrasia distinta y adecuar nuestro ritmo también al que tiene la compañía y los recursos humanos para poder asumir cada uno de estos cambios. Ya para terminar esta primera pregunta tan interesante, ¿de dónde debemos de hacer hincapié? Evidentemente en el tema de la formación, tenemos que formar a nuestros equipos para conseguir esa transformación digital con ese término así tan generalista. Conocer cuáles son las estrategias digitales, tener claro cuáles son las estrategias por las que nos queremos mover ahora a través de otro canal. El reconocimiento de nuestra marca desde el punto de vista digital, ver cuáles son las nuevas oportunidades que se nos abren, ser innovador, así como en mayúsculas, negrita y subrayado. Tenemos que buscar esa parte de innovación y luego ver cómo todo esto va a impactar en nuestras empresas, desde mejorar la relación con nuestros clientes, con nuestros proveedores, volvemos a decirlo, el tema de globalizarnos, abrir nuevas oportunidades de negocio, alargar la vida de las empresas. Hay un estudio realizado por una universidad de prestigio americana que dice que en el siglo XXI la vida media de las empresas es de unos 40 años. Entonces, tenemos que intentar todos y cada uno de nosotros conseguir alargar nuestra vida dentro de las organizaciones y reducir los costos, ¿no? Compartiendo lo que menciona Olga, también yo aportaría como parte, como un complemento a lo que ella ya dijo. Cuando hacemos la parte de transformación digital, tenemos que quererlo, por supuesto, desde el punto de vista de la compañía.
Necesitamos un compromiso de la alta dirección que sea quien dirija el proceso. No debería ser delegado ese proceso solamente al área de TI. TI va a ser el soporte, lo que vamos a facilitar ese proceso, pero a partir de esa visión estratégica que tiene la compañía. Entonces, para que podamos hablar de que el proceso de transformación es completo, tenemos que hablar de completa alineación con los objetivos del negocio, tenemos que hablar de que hay integración entre todas las áreas del negocio y, por supuesto, tenemos que partir de puntos específicos. ¿Qué es lo que queremos lograr? Y para establecer ese qué queremos lograr es para lo que nosotros vamos a decir. Esa es la dirección que queremos. Estamos alineados con la estrategia y los puntos específicos en los que vamos a trabajar son este y este y este. Y a partir de eso se establecen las prioridades del negocio que van a ser atendidas mediante toda la mejora de procesos, toda la implementación de nuevas tecnologías, la readecuación de las tecnologías que ya estamos trabajando, porque no necesariamente todo es invertir en cosas nuevas, sino que también es pensar qué es lo que tenemos ahora, lo podemos aprovechar brindando una mejor experiencia a nuestros clientes. Entonces necesitamos todo ese concepto de la integración para lograr un proyecto de transformación digital que realmente sea exitoso. Gracias, Alejandra. Me gustaría escuchar también la opinión de los demás panelistas, en específico en relación con esta pregunta, porque de aquí parte toda la discusión del resto del panel, por favor. Hola, buenos días. Bueno, voy a participar por acá. Bueno, yo creo que es muy importante tener que, como decía Alejandra y Olga, el contexto de hasta dónde podemos utilizar todo lo que ya tenemos para poder potencializar el concepto de transformación digital, ¿no? La industria 4.0 realmente se ve demasiado potencializada desde el punto de vista de transformación digital, ¿no? Cuando estamos hablando de que estamos incorporando hoy día todo lo que son aspectos de sistemas de información conectados a temas, por ejemplo, como físicos, biológicos, mucho más digitales que antes, eso nos permite tomar los procesos organizacionales y transformarlos realmente, dejar de hacer lo que hacíamos generalmente en estos procesos y convertir estos procesos en algo que pone a las personas en el centro, ¿sí? Algo que permite que las personas realmente se sientan parte de esta cadena productiva que esta transformación le ofrece desde diferentes ámbitos, no solo desde el punto de vista de servicios, también estamos hablando de gobernanza digital, estamos hablando de acceso a salud, estamos hablando de una serie, digamos, de recursos a los que las personas pueden tener acceso, ¿verdad?, a través de esta transformación. Algo que también es muy, muy importante es que definitivamente esto tiene un sentido si existe el ciberespacio. Y ahí es donde empezamos también a ver que las organizaciones realmente están teniendo mucho más presencia y conectividad de todos estos servicios con el ciberespacio, ¿verdad? Entonces es muy importante hablar también, y más adelante lo vamos a hablar, sobre los temas de ciberseguridad que impactan en este tema. Y lo último que diría yo es que es un camino que realmente está generando una nueva economía, ¿no? Una economía totalmente digitalizada, donde, como les decía, el enfoque primario, digamos, son las personas, y lo que estamos haciendo aquí es maximizando el uso de los datos y la tecnología, generando mucha innovación que permita realmente ser disruptivo en cómo lo que hacemos hoy día a nivel de procesos organizacionales se ven potencializados con todo esto, y eso le genera indudablemente mayor valor a las organizaciones y también mayor valor a las personas que son el centro de todo esto. Entonces yo creo que tenemos un gran reto por allí. Buenos días y gracias por esta invitación, también muy, muy importante el escucharlos a todos ustedes. Es increíble porque este concepto todavía lo estamos digiriendo todos, ¿verdad? Y sobre todo creo que la razón principal es porque todavía no sabemos en qué nos vamos a transformar, ¿verdad? Entonces, básicamente por ahí va mucho de ese de entender, bueno, qué es transformación digital. Hay mucho de lo que se dice en el ambiente, como ya lo indicó Manuel, pero uno de los temas que yo quería resaltar, o dos puntos, porque ya realmente casi todo está dicho, es, voy a mostrar unas diapositivas en este momento, dos diapositivas rápidas, para mostrar un poco el punto que quiero resaltar. Okay. Y me indican si lo están viendo.
Básicamente, esta primera diapositiva es entender todo ese cambio realmente. O sea, todavía realmente estamos como cuando uno tiene un accidente y uno vuelve a ver y no tomó el número de la placa, ¿verdad? Porque todo pasa tan rápido y es así. Vean que en el año 1946, no hace mucho realmente, las primeras computadoras de aquel tiempo lograban procesar en su momento 5.000 operaciones por segundo. Bueno, y eran unas máquinas grandísimas que ocupaban pisos enteros. Y ahora un aparato pequeño, ya digamos en 2014, que ya es obsoleto, ya lograba procesar en ese momento 25.000 billones de operaciones, si lo leí bien el número. Y el iPhone 11 o los que están saliendo ya en la actualidad logran operar, según dice ahí, hasta 1.000 billones de operaciones. Entonces estamos en presencia realmente de un crecimiento exponencial. ¿Y a dónde está quizá el impacto que está teniendo en todos nosotros, en las empresas? Y yo veo que realmente se está hablando de esto todos los días, más en este año, que es un año muy particular. Es que realmente todo esto ha sucedido de una manera exponencial y nosotros seguimos viendo esto de manera lineal. O sea, los seres humanos hemos ido con nuestra vida, normalmente la transcurrimos en un concepto lineal. O sea, todos los días añadimos algo nuevo y ahí vamos de alguna manera pensando que todo va progresando y todo, pero esto ya realmente nos rebasó. O sea, realmente es totalmente exponencial. Entonces, el gap o la brecha está aquí, ¿verdad? Entre lo que nosotros veníamos pensando que iba a ser y que a veces pensamos que no, que esto no iba a moverse mucho y realmente el crecimiento fue demasiado alto. Entonces, ¿cuál es el concepto acá? Bueno, yo pienso que es también abrir nuestra mente un poco más. No, no podemos encajonarnos tampoco a nivel de terminologías en sí, ¿verdad? Sino que abrirnos un poco más y, por ejemplo, para darles un ejemplo y dejarlo ahí nada más, después seguiremos hablando, también entender que transformación digital no es meramente digitalizar. Que hay gente que dice, no, ya estamos en transformación digital porque ya automatizamos algún proceso, porque esto lo hacíamos manual, ahora lo hacemos usando alguna herramienta y ya sentimos que estamos adentro, ¿verdad? Pero realmente falta un poco más en el camino, ¿verdad? Porque algunos están haciendo eso, que es únicamente digitalizar, otros están incrementando, se puede decir, o mejorando, y se puede decir que es una transformación digital incremental, pero realmente hacia donde van los que lideran este cambio es los que están haciendo toda una transformación disruptiva, ¿verdad? Los que están realmente borrando el mapa y haciendo las cosas de otra manera, ¿verdad? Y ahí vemos todo lo que ha salido estos años con esas aplicaciones que han impactado la manera en que nos movilizamos, el tema de la hotelería, para no decir nombres y marcas, ¿verdad? Pero es un cambio completo, o sea, se salieron fuera de la caja y casi que se está diseñando totalmente otro negocio. Pero bueno, gracias. Perfecto, gracias Daniel. Miguel Bien, Ángel, por favor. Es emocionante estar escuchando personas apasionadas en el tema y que cada idea es como una dentrita, ¿no? Se va uniendo con todos. Y es importante, ya hablamos de las cosas buenas, pero también esta parte de la transformación digital se puede decir o la amas o la odias, ¿no? Por dos temas. El primero es, y quisiera abrir con una frase del libro de Steve Jobs, en Lecciones de Liderazgo, que dice que el cliente no sabe lo que quiere hasta que lo tiene, ¿no? Entonces, es una parte importante de la innovación que estamos hablando ahorita. Estamos buscando esta transformación digital y empresas en este lado de México, como donde yo colaboro, que es Telmex, hacemos diferentes investigaciones e iniciativas que ayudan a que no solamente, como bien comentaba ahorita Daniel, es poner una computadora al alcance de alguien y la ocupe, sino saber en qué la va a ocupar, en qué va a transformar. Entonces, una pregunta importante de la transformación digital es cómo poder empezar. Me gustaría poder recomendar a todos, el MIT tiene ahorita un programa de transformación digital que lleva 5 bloques principales para que puedas empezar a entender la transformación digital. Primero es el ver hacia la inteligencia artificial, el cloud computing o la nube, hoy en día las criptomonedas, y bueno, temas importantes como es la ciberseguridad que comentaba Raúl, que también vamos a ver más adelante. Entonces, esta parte de la transformación digital es importante por dos temas. El primero, porque ya son herramientas que ocupamos hoy en día. Hoy en día tenemos un celular en la mano. Hoy en día las tecnologías de la información no nada más se quedan en una empresa o en un ingeniero en sistemas. Hoy en día las tenemos nosotros.
transformamos nuestra vida a través de esto, a través de recordatorios, a través de información. Las tecnologías de la información nos están rodeando y como comentó ahorita Daniel, nos pueden llegar a rebasar. Y algo importante que nos dijo Olga ahorita fue la capacitación. Tenemos que empezar por nosotros mismos. El estudio es lo más importante. Hoy en día tenemos diferentes alternativas que no nada más nos dan cursos abiertos, ¿no? Cursos gratuitos, sino tenemos también comunidades que hacen open source, que nos pueden ayudar también a ir mejorando día con día. Entonces, la transformación digital no quisiera dejarlo yo en un software, en un hardware, sino dejarlo en nosotros mismos. Esa es la transformación digital, la evolución que tenemos que tener. Desde niños hacemos cosas. Y algo que quisiera yo recalcar, algo que me dijo un día mi jefe fue, ¿hace cuántos años no haces algo por primera vez? Eso es la transformación digital, hacer algo por primera vez. Esa es mi participación después de escuchar a todos mis compañeros. Interesante, muchas gracias, Miguel. Gracias a todos por sus respuestas. Ahora, lo que menciona Miguel, lo que mencionaba también Alejandra, me llama mucho la atención porque hablamos de diferentes capas en la transformación digital. No estamos hablando únicamente de negocio, no estamos hablando únicamente de tecnología. Miguel introdujo el aspecto cultural, el aspecto de aprendizaje. ¿En dónde está el impacto verdadero de la transformación digital? ¿Está del lado del negocio? ¿Está del lado de TI? ¿Abarca toda la empresa? ¿Cómo lo ven ustedes? Definitivamente tiene que abarcar toda la empresa. Como dije antes, TI va a ser un soporte para la parte propiamente tecnológica, pero nuevamente el cambio cultural que necesitamos es de que toda la parte de negocio comprenda cuál es el uso y la función que tiene TI dentro de la empresa como un facilitador del logro de los objetivos que se están estableciendo a nivel de negocio. Obviamente TI va a tener sus propios objetivos estratégicos y van a estar alineados en función de toda la estrategia organizacional, pero es la responsabilidad de la alta dirección lograr incorporar a tecnología desde todas esas decisiones. Y de ahí es de donde podemos ver que cobra importancia una buena gobernanza de la tecnología. Es ese donde vamos a decidir cuál es nuestra visión estratégica. Ahí tiene que estar TI apoyando esa decisión de cuál es la visión, de qué es lo que se quiere lograr para garantizar que tenemos los medios para lograrlo. Cuando la decisión se hace en forma separada y más bien la empresa toma la decisión y solo informa a TI de lo que tiene que hacer, es cuando perdemos esa alineación y cuando la parte de transformación digital no se logra hacer como se debe. Porque nosotros desde TI sabemos que tenemos que estar ahí trabajando duro, aplicando todos nuestros conocimientos para lograr esos objetivos, pero también sabemos que necesitamos de la participación del negocio. El negocio es el que conoce bien qué es lo que quiere, el que conoce bien a sus clientes, el que conoce el propósito de cada uno de los procesos, de las iniciativas, del servicio al cliente, de cómo los vamos a manejar, de cómo los quieren conocer, hasta qué nivel quieren estar relacionados con clientes y también con proveedores. Entonces, esa parte del negocio es la que nosotros como TI necesitamos para poder darles resultados que realmente satisfagan esas necesidades. Entonces, tiene que ser algo completamente globalizado. Ya no debería existir las áreas de negocio y TI por allá, sino que debemos trabajar en forma conjunta a nivel de procesos más a nivel de funciones. Me gustaría continuar con esto, Alejandra, se me hace muy interesante porque es algo que estamos practicando aquí en México. Va principalmente enfocado a una estrategia que se llama, vamos a juntar a todas las áreas para hacer convergencia, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicamos todo esto? Primero con una actividad de divergencia, ¿va? Y después llegas a la convergencia y por último, el área de ventas, como estuvo inmiscuido en un programa de transformación digital, imagínense cómo salen los vendedores con el producto en mano. Ya no es nada más como de léete el manual y sal a venderlo, como dice Alejandra. Todos se ponen de acuerdo, todos fueron parte del proyecto, entonces salgo yo como vendedor y digo, oye Alejandra, mira, te vendo esta pluma. Es fantástica porque tiene un color azul que nadie tiene. Pero eso es también parte de la transformación digital. No perder el lado humanizado de las empresas. Cada una de las cabezas son importantes, cada una de las ideas desarrollan conceptos diferentes. Entonces, me parece muy interesante esto que dice Alejandra
quiero continuar con esto y compartir esto de cómo a través de nosotros, el área de TI, de plataformas, no solamente trabajamos con los técnicos, sino inmiscuimos a todo el personal desde sindicalizados, desde personal de confianza, todo tipo de personas y todo tipo de gente que colabora, se siente parte del proyecto. Y eso es importante, Alejandra, qué bueno que lo mencionaste. Muchas gracias. Y yo considero, como veníamos diciendo, ¿no? Y Alejandra tocó un tema importante que también pues Miguel resalta, y definitivamente tecnología de información se convierte en un súper aliado para la transformación digital, ¿no? Y como decíamos anteriormente, estamos transformando realmente lo que hacemos, como lo veníamos haciendo, lo estamos haciendo totalmente diferente, ¿no? En los años 70, la revolución 3.0 empezó a automatizar procesos y a utilizar las computadoras para esto, pero hoy no es solamente utilizar las computadoras y todo lo que los departamentos de tecnología pueden potencializar, sino que también es cómo eso transforma nuestras vidas, ¿no? En cómo empezamos digamos, a cambiar la manera de pensar, como decía Daniel, a salirnos de la caja. Eso nos potencializa la experiencia de las personas. Realmente las personas viven algo diferente totalmente, ¿no? No es aquel servicio normal que veníamos entregando, es un servicio que lo pone pone a la persona siempre en el centro. Y eso nos hace ser innovadores, inventar nuevos modelos de negocio. Realmente aquí es como decía Daniel, vuelvo a repetir la frase, salirnos de la caja, ¿no? Y eso genera que también la experiencia de las personas que trabajan en las organizaciones que producen la innovación, ¿verdad? Realmente explote, realmente saque lo mejor de cada uno de nosotros. Y hablábamos ahora, decía también Miguel, sobre el tema digamos, de culturizar, y también Olga hablaba sobre el tema de recurso humano, ¿no? Hay que potencializarlo, hay que darle esa seguridad de que pueden realmente cambiar los procesos, ¿no? Y eso genera algo adicional, ¿no? Que una empresa tiene que generar una visión clara, desarrollar una cultura y un liderazgo y estrategia muy orientado hacia el cielo es el límite y mucho más allá, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo importante también que hay que desarrollar. Ahora, cuando hablamos de transformación digital, es muy fácil comprender el impacto o el alcance que tiene en una empresa cuando esta empresa pertenece a un sector o a una industria de las que estamos acostumbrados a ver digitalmente. Por ejemplo, Amazon, nadie lo comprendería si no fuera un negocio digital. Empresas como Uber, Spotify, sabemos que son empresas que algunas de ellas nacieron digitales. Pero otras industrias, por ejemplo, el retail se está transformando. Walmart está pasando de enfocarse a la venta de productos en almacén a la venta de productos en línea y busca competir con empresas como Amazon, ¿no? Cuando hablamos de transformación digital de una empresa de servicios de este tipo, entendemos muy fácil lo que implica la transformación digital. Pero ¿qué hay de otras industrias, como por ejemplo la manufactura o la industria de salud? ¿También ellos tienen que sumarse a temas de transformación digital o ellos están excluidos, digamos, de este concepto? No, definitivamente todas las industrias, en mayor o menor grado, tarde que temprano, ¿verdad? Todos nos veremos impactados. Yo estoy aquí compartiendo algunas cosas, siempre me parece interesante. Voy a compartirles una que me encontré ahí de un tema que me pareció clave, y es precisamente todo ese rediseño. Digamos, en el pasado veíamos siempre el negocio por delante de la organización. O sea, la organización existía porque existía un negocio, ¿verdad? Por decir un ejemplo de los que usted está dando, ¿verdad? Si había que hacer, no sé, sillas y mesas, había una organización que se creaba, ¿verdad? Una empresa de carpintería, para decir un ejemplo como básico. Pero esto cambió totalmente, ¿verdad? Ahora es la organización, y lo vemos en los ejemplos más claros que ustedes mencionaron, como Google, como Amazon, ¿verdad? La organización es la que lidera y la organización es la que decide entonces más bien a qué negocios va a entrar y cuál es lo nuevo en la industria, digamos, qué servicios necesitan sus clientes. Entonces, definitivamente las organizaciones aún pequeñas también van a, tarde o temprano, empezar a sufrir esas transformaciones.
Y si bien es cierto, hay un límite, como todo, ¿verdad? Porque tampoco vamos a poder comer pan digital, ¿verdad? O sea, siempre alguien va a tener que hacer el pan y va a haber servicios definitivamente que son inherentes a la vida humana, pero cómo esos servicios se generan, cómo se venden, cómo se entregan, todo lo que está alrededor definitivamente ya está sufriendo cambios, sino que ya sufrió, porque ahora la demanda le está poniendo la gente es la que quiere hacer las cosas diferentes, quiere hacer las cosas más ágiles, ¿verdad? La gente quiere ahora, por ejemplo, que en la medida de lo posible, con solo apretar 2 botones, alguien llega a un vehículo y lo puede recoger, ¿verdad? Ya no quiere hacer una llamada a una línea telefónica o no quiere salir a esperar que un taxi pase. Todo está cambiando, entonces, dependiendo de cada industria en su momento, habrá que revisar, ¿verdad? Cada caso, pero definitivamente esto viene para todos, ¿verdad? Creo que es lo que quería compartir. Y evidentemente, en cualquier industria que sea, siempre va a haber una forma en la que nosotros logremos acercarnos más al cliente. Puede ser que el servicio en sí mismo, la razón de ser, el propósito de la empresa y el de los competidores se mantenga, pero si hablamos, por ejemplo, Netflix cuando empezó, no por decir ahora que estamos hablando de streaming, cuando empezó Netflix, si comparamos con cualquier compañía que alquilaba videos, el servicio era el mismo. Yo tenía una película en la casa, pagaba una cuota por ver la película y listo. Eso era todo. La diferencia no fue el producto, sino que fue el servicio. Ya no tienes que desplazarte para ir a recogerla, ya no tenés que desplazarte para ir a entregarla, ya no tenés que pagar una multa si te atrasaste unos días, sino que tenés el tiempo para verla y devolverla bajo esas condiciones. Vean que el servicio se mantuvo, lo que mejoró fue la experiencia del cliente. Entonces, si partimos de este punto de vista, en cualquier sector industrial podemos mejorar la experiencia del cliente, aunque el producto final sea el mismo. Y entonces la transformación no solo va enfocada en innovación de que vamos a cambiar completamente lo que estamos dando, no, es enfocarnos en una mejor forma de dar lo mismo eventualmente. Y por ahí es por donde decimos, cualquier sector industrial puede mejorar esa experiencia y por eso cualquier sector industrial puede plantear sus propios proyectos de transformación digital. Bueno, muchas gracias. Ahora bien, un sinónimo de la transformación digital es la cuarta revolución industrial. Sabemos que estamos ante una revolución mayor de cómo se están entregando los servicios, como ya lo estamos comentando. Y estamos viviendo básicamente lo mismo que se vivió en los 40, 50 con la era de la manufactura, la era industrial. En ese tiempo todos sabemos históricamente que los negocios que no se sumaron a esa nueva transformación industrial se quedaron atrás y muchos negocios desaparecieron por no poder transformarse. Ahora con la transformación digital entiendo que sucede o surge el mismo reto de que los negocios tienen que subirse al tren de transformación digital si no corren el riesgo de desaparecer. Y aquí viene la pregunta interesante, que es, estamos acostumbrados a ver a los líderes de transformación digital siendo empresas estadounidenses o europeas. Algunas empresas mexicanas de telecomunicaciones, tecnología y demás se mantienen a la vanguardia, pero en general en Latinoamérica siempre hemos estado un poco rezagados en comparación con empresas en otros países. ¿Cuál es la brecha que ustedes perciben en la industria en general en Latinoamérica para poder hacer frente a la transformación digital? ¿Qué tan preparadas están las empresas para sumarse a esta iniciativa? Sí, yo creo que es importante aquí hacer referencia al último informe que ha generado la Organización de las Naciones Unidas, en concreto a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que se llama CEPAL. Lanzó un mensaje muy reciente, el día 29 de agosto del 2020, que decía que ahora mismo nos encontramos con 3 categorías, se identifican como 3 conjuntos de países, ¿no? Los que se encuentran en situación ya de desarrollo y países del sudeste asiático, cuyo nivel de tecnología ahora mismo es muy alto,
Países en una posición intermedia, como por ejemplo podría ser el ejemplo de México, que cuenta con una estructura productiva que les permite explotar de mejor manera el potencial de las tecnologías digitales, pero que a lo mejor carecen de los factores adecuados para hacerlo, como la capacidad de innovación y el tema del capital humano, que aquí es súper importante hacer referencia a ello. Al final hablamos de tecnología, de digitalizarse, pero lo cierto es que para que podamos incrementar el grado de tecnología en las organizaciones, en las empresas, esas soluciones tecnológicas vienen dadas de que le demos a los recursos humanos las capacidades suficientes para poder desarrollarse. Quiero decir, yo puedo tener una empresa muy tecnológica, pero si al final, lo han comentado mis compañeros, estructuralmente yo no le doy a la mano productiva la capacidad para formarse o para poder trabajar desde casa o para tener un buen acceso a una Wi-Fi, la realidad es que esta tecnología solamente le llega a la empresa, pero no los recursos humanos que tienen que ponerlo en marcha, ¿no? Hablando de este segundo grupo de países. Y luego después lo que dice CEPAL es que existe un tercer grupo de países que son la mayor parte de los países de Latinoamérica y del Caribe, que se encuentran en una posición de escaso acceso a las nuevas tecnologías y en una situación de riesgo ante los efectos del avance tecnológico. Lo que ocurre aquí es que, como decían mis compañeros, se crea una brecha entre aquellos que están en el primer grupo, países desarrollados y del sudeste asiático, que están corriendo en la carrera de la tecnología, y los países que se encuentran en este tercer grupo, que tienen el riesgo de no avanzar tecnológicamente, pues porque la mayoría de sus recursos humanos no tienen acceso ni siquiera a una buena red de Wi-Fi. Estamos hablando de lo más básico. Entonces, uno de los principales desafíos que tenemos a nivel mundial, ¿no?, es para avanzar en ese proceso de recuperación, es darle las herramientas adecuadas a los recursos humanos para que puedan ser tecnológicos. Hablamos de las empresas como un tema muy general, pero la realidad es que tenemos que partir de la base de lo que dicen mis compañeros. Tenemos que formar, tenemos que dar las herramientas adecuadas, sobre todo para que estos países que se encuentran en ese tercer grupo, como dice la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, puedan entrar en la carrera, del desarrollo tecnológico, ¿no? Y desarrollar nuevas industrias y sectores y incrementar el valor agregado. Una escasa formación y la limitada incorporación a los recursos digitales van a hacer que nos encontremos con diferentes carreras tecnológicas en un mismo sector. O sea, esto no es una cuestión de si la sanidad tiene que ponerse en el mundo tecnológico, es que dependiendo del país en donde nos encontremos, la industria correrá más o menos, ¿no? Lamentablemente. Sí, coincido completamente, y hay que entender que pues vamos a tener algún tipo de brecha que viene por también la capacidad de inversión que tenemos en las empresas latinoamericanas, que obviamente difiere bastante de lo que podríamos ver en Estados Unidos, en Europa, en otros países que están mucho más desarrollados, que tienen esa capacidad para hacer un poquito más de proyectos de innovación, invirtiendo en toda esa gestión de conocimiento, en toda la parte de investigación y desarrollo. Entonces, por ahí siempre vamos a tener una limitación. Pero también hay que entender que mucho de esto va a surgir siempre de la creatividad, de cuánto nosotros estamos fomentando que nuestros mismos colaboradores nos den ideas. A veces se piensa que es la alta dirección la que tiene que tener todas las grandes ideas y solo lo que venga de allá es lo que puede generar una transformación digital. Y eso no es cierto. Si nosotros tenemos una cultura organizacional donde nosotros promovemos que nuestros mismos colaboradores participen y que den sus ideas, pues entonces van a salir más productos, resultados de lo que es la vivencia operativa. ¿Quién sabe más de cómo tratar al cliente que la persona que le atiende? La persona que recibe sus quejas, la persona que les ven cuando llegan con cara triste o con cara de felicidad. Esa gente tiene muy buenas ideas de cómo mejorar esa relación. Entonces, es establecer algún tipo de metodología donde cada idea de nuestros colaboradores va a ser analizada, obviamente, bajo ciertos criterios objetivos, va a ser evaluada y va a tener, se van a asignar prioridades y a partir de ahí se van a implementar diferentes proyectos.
Pero esa capacidad creativa, esas ideas son las que nos pueden permitir la transformación digital en la medida en la que nosotros tengamos esos recursos. Entonces, aunque existe la brecha de capital, de ese tipo de capacidades, también tenemos que aprovechar lo que sí tenemos. Y lo que sí tenemos es esta creatividad que también es propia del latinoamericano, que muchas veces uno ha oído de grandes esfuerzos en grandes empresas con grandes inversiones, y una vez en una conferencia yo ya, no me acuerdo el nombre del señor, pero él decía, a mí me asombra ver todo lo que hacen los latinoamericanos con tan pocos recursos. Y yo digo, sí, es cierto, nosotros trabajamos mucho y muy duro y tenemos muy buenas ideas. Entonces tampoco es como decir así, pobrecitos nosotros, no. Que podemos, sí hay que ponerle, pero escuchemos a todos. La transformación digital es parte organizacional, es un esfuerzo común que tenemos todos. Y otro elemento que ahí también es importante recalcar es que no es muy latino, es que nosotros acá tenemos la cultura de que el que se equivoca está mal. Si llevaste una iniciativa y fracasaste, está mal y te despido, te vas. Bueno, no es que vamos a fomentar que todo el mundo despilfarre el dinero, no es cierto, pero también es cierto que para lograr innovación tenemos que estar dispuestos al ensayo, la prueba y el error. Nos equivocamos, aprendemos de ese error y entonces volvemos a tratar de desarrollar un nuevo proyecto, una nueva iniciativa, considerando esas lecciones aprendidas. Si nosotros no fomentamos que la gente participe aceptando ciertos errores, nadie va a querer participar en las ideas creativas y entonces así nunca vamos a lograr la transformación digital. Sí, apoyando un poco esos comentarios, ya que estamos hablando de Latinoamérica, uno de los temas clave es que Latinoamérica se compone a nivel ya industrial, hablando ya a nivel de empresas, de un porcentaje alto, yo diría que entre 80 y 90%, porque las estadísticas varían dependiendo de la entidad que las publique, pero es un porcentaje alto de pequeñas y medianas empresas. O sea, realmente somos en gran mayoría formados por empresas, inclusive algunas que son familiares, ¿verdad?, de un solo dueño, o empresas, digamos, de asociación para fines específicos. Entonces, lógicamente, al ser empresas pequeñas en su mayoría, la brecha tiene que ser más amplia, ¿verdad? Obviamente, a nivel de América Latina. ¿Qué es lo que se puede hacer? Es empezar a dar esos pasos, como lo indicaba Alejandra, que el área de dirección de las empresas se convierten más en facilitadores, como ya lo mencionaban, dar oportunidad, digamos, a ver qué es lo que hay, qué posibilidades hay, en qué impacta, digamos, todo este contexto, mi propio negocio, mi propia empresa. Y lo otro definitivamente es a nivel de pequeñas empresas, es fomentar la asociación, definitivamente trabajar en conjunto a nivel de gremios, a nivel de socios estratégicos, para que aquellas cosas, digamos, que se puede decir que tal vez sí sean muy costosas para una pequeña empresa, tal vez para una sean muy costosas, pero entre varias o en un gremio pueden lograr invertir en ciertas soluciones que sí les faciliten dar un paso adelante, ¿verdad? Entonces, porque el tema más va igual por el costo de la transformación. Yo quiero entrar en esa transformación, pero ¿cuánto me cuesta? Entonces, definitivamente las empresas que tal vez tengan un nivel de alcance o de mercado menor, van a dar pasos, pues lógicamente a su nivel, haciendo una inversión basada en su propio, los beneficios que buscan, pero también cuando haya retos superiores, definitivamente tiene que venir la asociación y trabajar en conjunto, inclusive con otras corporaciones. Yo quisiera agregar que esto realmente viene a impactar nuestras vidas en muchos ámbitos. De acuerdo a ese mismo estudio que Olga decía de la CEPAL y la OCDE, que también viene impulsando con un plan muy concreto de aquí a 2030 de cómo América Latina se va a ver impactado y cuáles son las oportunidades y retos que tenemos como latinoamericanos, ¿no? Y la OCDE, y la CEPAL decía claramente que aproximadamente unos 700 billones, digamos, de dólares se espera de incremento de aquí al 2030, ¿verdad?, en lo que se refiere a economía, y eso nos permitiría también mejorar la vida de muchas personas, ¿verdad? Estamos hablando de que ellos potencializarían unos 400,000 empleos en toda la región. Teniendo esto en contexto y teniendo esto claro, ¿verdad?, que
digamos, andamos buscando transformarnos digitalmente no solo para vender productos y servicios, sino también para mejorar gobernanza, tener mejor acceso a los servicios básicos. Eso mejora la calidad de vida de las personas en salud, educación, servicios financieros, ¿no? Nos va a permitir también, de alguna manera, también a que creemos más contenido, colaboremos más como sociedad, desarrollemos más conocimiento para que todos podamos crecer como sociedad. O sea, la transformación digital realmente, y yo me quedo con algunas palabras que he leído ahí en el chat, es disruptiva, es totalmente disruptiva. Hay muchas tecnologías de las cuales vamos a hablar ahora dentro de un rato que vienen a apoyar esta transformación, pero definitivamente es algo nuevo, es algo que no hemos hecho como sociedad y que definitivamente nos debería aportar a todos a una mejor calidad de vida, diría yo. Gracias, Raúl. Bueno, pues nuevamente me toca cerrar los comentarios de todos. Me encantan estos temas de comunicación gerencial empresarial, ¿no? Pero también creo importante esto con lo que acaba de decir Raúl también, lo que dijo Alejandra, Daniel y Olga, me encantaría resumirlo en esto, Manuel. Creo que podemos lograr o podemos alcanzar esos niveles a través de la colaboración, como lo está haciendo ahorita Global. Sentando a personas, sentando expertos, y los interesados en el tema van a llegar y van a escribir en el chat y van a sacar información y se van a ir con algo, ¿no? Si a mí veo en el chat que dicen no todo es negocio, ¿no? Pero si a mí me dijeran ahorita que cuál es mi paga de esto, es que alguien se lleve una palabra de cada uno de nosotros y que haga algo por primera vez, ¿no? Como lo dije al inicio. Creo que esa es la manera en la cual yo siempre me he preguntado, ¿no? ¿Por qué primer mundista, segundo, por qué en el tercer mundo? ¿No? Pero creo que la forma de llegar a eso es únicamente a través de esta colaboración, viéndonos como esto que somos, ¿no? Humanos, estamos unidos por una razón. Entonces, yo me encantan todos estos comentarios, ¿no? Me podría tardar 4 horas en tratar de resumir cada uno de lo que me acaba de decir, pero creo que podemos cerrarlo con esto que está haciendo Global, ¿no? No importa si es sector salud, no importa si es sector agropecuario, mientras haya una colaboración, podemos hacer muchas cosas. Yo lo que podría invitar es a todas esas pequeñas empresas a acercarse con expertos, ¿no? Como es el caso de Global, de Telmex, con los compañeros. Estos expertos son los que te van a ayudar. Hay programas inclusive enfocados para pymes, programas enfocados para empresas ya un poco más grandes. Pero si no abrimos nuestra mente, nuestro panorama, si no empezamos a hacer estos nexos de contacto, a lo mejor un día de mañana yo necesito algo y busco a Olga, ¿no? Y Olga va a ser la experta que me va a ayudar a salir adelante con mi proyecto. Estas colaboraciones, estos nexos son los que necesitamos toda Latinoamérica. Sentarnos todos, platicar todos, exponer en dónde estoy, en dónde están los demás y cómo, si yo tengo una ventaja, compartirla para que ellos también puedan salir adelante y en algún momento tendrán esa ventaja. Yo creo que eso también es parte de la humanización de la transformación digital. Gracias, Miguel. Gracias a todos por sus respuestas. Ahora, entendemos que hay muchas oportunidades, muchas posibilidades de cómo abordar la transformación digital, cómo hacer esta adopción o esta, valga la redundancia, transformación dentro de la organización. Y la ruta para diferentes organizaciones seguramente será diferente dependiendo de la situación, los retos y las capacidades de cada organización en particular. Pero hablando en términos generales, si buscáramos identificar factores críticos de éxito, elementos que son indispensables para que un programa de transformación digital sea exitoso en una organización independientemente de su industria, ¿cuáles serían estos factores críticos de éxito? Sí, yo diría, para empezar de primero en esta vez, que lo primero es la convicción y el involucramiento de la alta dirección. Creo que con ese es uno de los primeros elementos, sobre todo porque la alta dirección, digamos, es la que a veces es la clave o entre comillas sería el clavo, ¿verdad? A veces es más bien a la que entraba las cosas. Y debe convertirse también, el rol muchas veces se ha malinterpretado porque se considera un rol más jerárquico, de cascada, y más bien debe ser un rol facilitador, colaborativo, ¿verdad? El rol de la alta dirección es empezar a escuchar, como ya lo decía Alejandra,
tener claro qué es lo que se va a hacer. O sea, no podemos empezar a dar pasos sin saber realmente para dónde vamos. Entonces, eso, hay empresas que lo quieren hacer en 5 minutos, ¿verdad? Hacen una reunión de 1 hora y dicen, bueno, queremos hacer transformación digital en esta mañana, sabemos qué vamos a hacer, y eso no es así. O sea, es un proceso que va a tardar un poco más. Pero no importa, bueno, llevar el tiempo que sea para tener claridad de lo que se va a hacer y desarrollar esa estrategia, ¿verdad? A nivel de estrategia, hay diferentes visiones, como ya lo mencionábamos. Algunas empresas solamente digitalizan de manera atomizada y consideran que ya están en la transformación digital. Digamos que puede ser que sean los primeros pasos, pero sí falta bastante. Hay otras empresas que empiezan la transformación digital desde adentro, que es empezando a hacer todo un proceso de transformación, lo cual también tiene muchos riesgos, porque al iniciar esos procesos desde adentro, ¿qué es lo que sucede? Que empieza a haber un montón de dudas y la gente dice, no, se van a eliminar empleos, ¿ahora qué voy a hacer? Y empieza a haber resistencia en la organización. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas veces eso trae más fragmentación. O sea, en lo que queríamos transformarnos, tal vez nos lleva más tiempo, ¿verdad? Pagamos un precio por hacerlo quizá desde adentro. Y lo que se ha visto, digamos, las industrias que llevan la delantera han empezado a hacer algo como más bien desde afuera. O sea, han empezado el concepto que se habla ahora de startups, pero más bien empezando esas estrategias de transformación digital desde afuera y luego integrándolas al corazón de la organización. Entonces, de esa manera se logra, por ejemplo, que la gente que se involucre en las primeras fases de la transformación digital no sean personas con ciertos preconceptos o prejuicios o resistencia al cambio, sino que sean personas que vengan totalmente, ojalá fueran millennials o toda esta nueva camada de gente que viene con una visión nueva, ¿verdad? Y ya ahí se empieza a integrar entre lo que es esta nueva visión de transformación digital con lo que realmente es el corazón de la empresa y cómo hacer esa asociación. Creo que la empresa debe definir hacia dónde lo va a hacer, pero ahí les dejo algunas opciones. Yo quisiera tal vez agregar algunas cosas que me parece importante. Daniel decía una estrategia. Qué importante es eso, ¿verdad? Es saber a dónde voy, a dónde quiero llegar, ¿no? ¿Cuál es mi proyección y cómo voy a hacer para llegar allí, ¿verdad? Yo me atrevería a decir que algunos temas importantes en los que tenemos que trabajar definitivamente es en el manejo de datos. El manejo de datos nos lleva, digamos, a un proceso de recolección, de procesamiento y análisis de datos para poder comprender realmente a las personas. Porque recuerden, la persona es el centro de todo esto, ¿no? Y eso nos lleva a temas que decían tanto Olga como Miguel del desarrollo del capital humano, el conocimiento, ¿no? Para generar innovación necesitamos confiar en las personas y desarrollar el potencial de las personas. Es un reto importante, creo yo, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Yo creo que también es importante mucho el que podamos potencializar todos esos desarrollos de innovación en tecnologías que sean disruptivas realmente. Y dice un dicho que no se hace chocolate sin cacao, ¿no? Se requiere, digamos, muchas veces acceso a esa tecnología que no debería estar solamente en países de primer mundo, sino también que los latinoamericanos adoptemos esas tecnologías. Incrementemos, por ejemplo, los anchos de banda, no solo a nivel empresarial, también a nivel de los hogares, porque lo que queremos es llegar a impactar más vidas de personas, ¿no? Eso significa también para mí, ¿verdad? Que nos va a exigir muchísimo para tratar de cerrar las brechas que puedan haber entre población rural y población urbana, que puedan haber entre, digamos, niños, jóvenes, personas adultas. Eso hay que trabajarlo, ¿no? Y un último punto, ya para terminar, que me parece súper importante porque todo esto no se puede hacer de manera desordenada, es formular políticas públicas como nación, ¿no? Y como región. Tenemos que definitivamente ver cómo es que vamos a mejorar todos estos aspectos. No se trata nada más de hacer dinero, no se trata nada más de transformar a las empresas, se trata, digamos, de transformar una sociedad y cambiar la forma en que la sociedad interactúa. Bueno, a mí me gustaría sumar, hemos crecido, al menos aquí en México, siempre en un proceso lineal, ¿no?
estás en primaria, secundaria, preparatoria, universidad, y terminas. Pero creo que se nos ha olvidado un punto importante para llegar al éxito, los planes de reforzamiento. Porque muchas veces ya estando en universidad se te olvidan cosas que aprendiste en nivel básico, en la primaria. Entonces también creo que las empresas tendrían que poner atención en esa parte de programas de reforzamiento. ¿Cómo voy a reforzar? Y cómo también puedo encontrar el valor de cada uno del capital humano que tengo, ¿no? Porque puedo tener ahí un técnico que es muy bueno, pero también es bueno para la venta. Como bien decía Raúl, no todo es negocio, pero también sabe vender su trabajo, ¿no? Entonces no tiene que ser el director el que tenga que presentar. A lo mejor él es el que tiene que presentarle al director para que el director sepa salir a vender y viceversa, ¿no? Creo que estos programas, esta parte del éxito, los programas de reforzamiento, pueden ayudar mucho a empresas, tanto pequeñas como grandes, a través también de esto de como si uno de los problemas, sabemos que el cambio tecnológico es la conexión a Internet, pues hagamos esos programas de reforzamiento, creemos un repositorio de información donde yo haga este tipo de videos y si no los puedes, pues a lo mejor estar viendo en línea, pues descárgalos, ¿no? Y llévatelos en tu celular y cuando vayas en camino al trabajo los puedas ir viendo, puedas ver ese punto clave de medular de tu proceso de trabajo en donde hemos encontrado mayores fallas, te recomendamos que lo veas. Hay diferentes aplicaciones que ayudan a las áreas de recursos humanos a poder identificar este tipo de fallas. Entonces, creo que eso también es parte importante del área de TI. Ahora nosotros proponer, ¿no? O sea, deberías de investigar esto, deberías de estar buscando esta información. Oye, mira, te desarrollo una plataforma donde vayas un seguimiento del personal. Todo ese tipo de cosas, también desencasillarnos, ¿no? En el qué quiere el cliente, hago el proyecto, les pongo el presupuesto y hasta aquí llego, terminamos. Sino al revés, ahora, buscar ese tipo de cosas. Creo que esto podemos sumarlo, ¿no? De acuerdo. Y ahora pasando a los riesgos, ya hablamos de factores críticos de éxito, que me parecen muy interesantes sus opiniones al respecto. Pero si habláramos de riesgos, pues al llevar a cabo una iniciativa de transformación digital que abarca tantas cosas en la organización, evidentemente va a haber riesgos. ¿Cuáles son los principales riesgos que podemos anticipar en un esfuerzo, en un programa de transformación digital? ¿Y cuáles son los medios más óptimos, digamos, para gestionar o minimizar estos riesgos? Bien, sí, vamos a ver, yo creo que uno de los riesgos más grandes que vamos a enfrentar como sociedad, y sobre todo porque esto se apalanca mucho en el manejo de datos, es precisamente el incumplimiento de algunas leyes y regulaciones en cuanto a privacidad, protección y derechos ARCO de los ciudadanos, ¿no? Recordemos que esto no es solamente un tema de negocio, realmente lo que estamos hablando acá es de transformar la sociedad, como decíamos, y ya hemos visto casos que se han dado en la historia, ¿no? Desde que esto empezó a arrancar con mucha fuerza en el año 2011 a la fecha, hemos visto ya muchos casos en donde este principio se violenta muchísimo, ¿no? Entonces, creo que eso es un riesgo importante que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Al estar más conectados no solamente a Internet, sino al estar más conectados desde un punto de vista donde estamos combinando la tecnología con aspectos físicos y aspectos biológicos. O sea, ya ustedes han visto, Elon Musk dice, le vamos a implantar un chip en la cabeza a una persona con la que podemos hacer ciertos tipos de tratamiento. Eso es transformación digital también, ¿no? Y eso podría generar una mayor superficie de ataque, porque al estar interconectado a Internet, es hackeable. Entonces, de alguna u otra manera, aplicaciones, procesos digitalizados y conectados a Internet, el que hoy todo lo tenemos conectado a Internet, ¿verdad? Hoy tenemos conectado prácticamente no solamente computadores, tenemos conectado dispositivos de la vida diaria que utilizamos en la vida diaria de las personas, ¿no? Y eso hace que eso nos dé un mayor daño potencial, ¿no? Mayor brecha de datos, hackeos, información que incluso está en manos de terceros,
que no es ni siquiera está en manos del dueño de la información ni de las empresas, sino que está en manos de terceras personas que no necesariamente son las personas que interactuaron de primera entrada con el servicio, producto o cualquier cosa que estemos hablando a la hora de la innovación y transformación, ¿no? Yo creo también que va a tomar mucho tema con el impacto ambiental. La tecnología produce mucho residuo en el uso y en la creación y en el uso, ¿no? Eso va a demandar más recursos y al demandar más recursos nos impacta como sociedad también, creo yo, ¿no? Yo diría que otro riesgo es que vamos construyendo, nos vamos aventando, como decimos, en este mundo de transformación digital y la seguridad viene ahí como detrás, ¿no? La venimos atajando, la venimos pegando, digamos, de alguna manera cuando ya las cosas van saliendo, ¿no? Y entonces todas estas nuevas tendencias de entregas ágiles y digamos, en sprints más cortos y todo esto, tecnologías DevOps, SecOps y todo esto, hace que muchas veces algunos aspectos de seguridad por diseño los estemos dejando de lado y yo creo que es una llamada de atención importante allí. Y por último, yo diría que a nivel de la ciberdelincuencia, yo diría que los ciberdelincuentes andan varios pasos más adelante muchas veces que nosotros. Ya ellos utilizan inteligencia artificial, machine learning, deep learning y otros tipos de tecnología para efectuar sus ataques. Ya no nos escogen como víctima de manera casual. De hecho, ahora ya utilizan procesos sumamente automatizados con este tipo de tecnología y ellos también se están transformando digitalmente. Entonces eso nos pone un reto importante, creo yo, enfrente. Ahí vale la pena también considerar que, bueno, dentro de todos los riesgos que mencionó Raúl, que evidentemente así es, ¿verdad? El uso de la tecnología ya trae inherente la exposición al riesgo y lo que hay que hacer es gestionarla. Lo que no podemos permitirnos es no identificar los riesgos, no estar conscientes de todo eso y por ahí es importantísimo, pues dependiendo de qué tecnología estemos utilizando para la transformación, de traer gente que está bien preparada, que la conoce a fondo, que lo maneja a niveles globales, que puedes conocer todas esas posibles vulnerabilidades que tal vez nosotros no hemos considerado. Pero ojo que también hay que considerar el riesgo de que no nos transformemos. Como estaban comentando ahí en el panel, bueno, si para mí la transformación, si soy una empresa muy pequeña, el impacto va a ser muy grande. Si fracaso una transformación, sí es cierto, pero si te quedas como estabas, ¿qué pasó con Kodak? ¿Qué pasó con Barnes Noble también? Que no apostaron por la transformación, dijeron yo soy estable, estoy bien, no quisieron transformarse siendo líderes del mercado en su momento. Pues entonces, ¿cuál es el impacto de que nosotros siendo empresas más pequeñas, que tal vez no seamos los líderes del mercado y demás, no nos apuntemos a esa transformación? Entonces, ojo aquí, no es que nosotros estamos defendiendo que ya la transformación tiene que darse porque sí, no, tiene que ser algo muy analizado, pero podemos ir haciéndolo paso a paso, ir haciendo pruebas, empezar con equipos interdisciplinarios que desarrollen una iniciativa pequeña, siempre dentro de un plan general que se va a realizar a más largo plazo, pero ir haciendo ese tipo de avances paulatinos para no quedarnos atrás, porque si nos quedamos atrás y somos los únicos que no estamos dando cierto tipo de servicios a nuestros clientes, también vamos a llegar al fracaso por otras razones. Entonces hay que medir los riesgos de hacerlo, pero también los riesgos de no hacerlo. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Alejandra. Al final el riesgo más grande es no arriesgarse, ¿no? Realmente. Y luego después que la transformación digital no es un proyecto en sí mismo final, sino que es un proceso constante, ¿no? Que debe de alimentarse y evolucionar constantemente. O sea, no es un reto de, bueno, tengo que llegar a aquella meta, sino que al final poco a poco tienes que ir alimentándolo en las empresas. O sea, a menudo transformarse digitalmente no es una decisión que uno toma, no es decir, he elegido transformarme, sino que tengo que hacerlo para sobrevivir. Es decir, no existe un plan B, como decían mis compañeros. Entonces, el mercado ahora lo que espera es que las empresas ofrezcamos experiencias digitales satisfactorias y aquellas que no se adapten a este nuevo modelo del cliente digital van a quedar rezagadas, porque
tenemos clientes nativos digitales, ¿no? Hablaban mis compañeros también, es que las generaciones que vienen son nativos digitales. El futuro consumidor no es un perfil de Olga, sino es un nativo digital que necesita tener dentro de su experiencia de compra, de su experiencia en el banco, es decir, de todo el entorno que tiene, un mundo digital. Entonces, a todas aquellas empresas y todas las personas, porque al final las empresas, las corporaciones, somos las personas que estemos abiertas a los cambios y que nos vayamos poco a poco adaptándonos a un modelo más ágil, pues vamos a tener capacidad de sobrevivir, ¿no? Y de tener mucho más éxito. Entonces, esta es la realidad. La transformación digital consiste básicamente en prestar atención a todos los aspectos de una empresa, ver dónde nosotros podemos empezar a manejarnos y descubrir cómo modernizarnos. O sea, es que es un concepto tan amplio. ¿Qué es transformarse digitalmente? Pues probablemente para una empresa como la mía, que es una agencia de marketing y comunicación, transformarse digitalmente es algo completamente distinto para una empresa que se dedica a temas de auditoría o para una empresa de ciberseguridad. Entonces, tener en cuenta que transformarme tiene que ayudar a mejorar procesos, a encontrar nuevas fuentes de ingreso, a crear experiencias más personalizadas y más atractivas para los nuevos clientes que son nativos digitales, ¿no? Eso son como estrategias muy generales, pero yo creo que también tenemos que pensar del riesgo de no hacerlo. Es casi más arriesgado, como decía Alejandro, que entrar bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Cada uno, como dicen mis compañeros, con las posibilidades económicas, de recursos humanos, de conocimiento que tenemos y en el sector en el que nos encontramos también, ¿no? Sí, es que en ese tema de riesgos, para dar un aporte rápido y uniendo con todo ese concepto de transformación, es que realmente nos vamos a transformar, ¿no? Supuestamente estamos hablando de esto. Entonces, en la transformación va a haber pérdidas, obviamente. O sea, va a haber productos que ya se van a archivar o se van a dejar de producir. Va a haber quizá transformación a lo interno de una organización. Entonces, el no saber manejar ese tema de riesgo nos puede dejar en el mismo lugar. Porque si uno decide, voy a hacer transformación digital y ¿qué riesgos tengo? Bueno, tengo riesgo de que este producto se deje de hacer o sea, en otras palabras, no hay vacas sagradas, es lo que quiero decir. O sea, no hay vacas sagradas, hay que repensar toda la organización y en ese concepto de riesgo es el riesgo de supervivencia, básicamente, es el riesgo de que mi empresa al final no siga adelante. Entonces, basándose en ese concepto, tomando todo lo que ustedes han dicho y Raúl, que es el experto aquí en seguridad y todo ese tema, creo que sí hay que analizar en su momento cuáles son aquellas pérdidas que yo debo aceptar que se van a dar. Y si yo no acepto esto, o sea, la organización, pensando a nivel de una junta directiva o a nivel de una gerencia, no dice, bueno, vamos a aceptar que nos vamos a transformar en esto, que este producto ya no lo vamos a hacer o van a ver pérdidas inclusive que van a impactar a la propia alta dirección. Bueno, hay que aceptarlo y si no se acepta y se sigue con eso y se agarrado de ahí, pues al final no se va a transformar. La organización lo que va a hacer es que va a dar unas vueltas y va a quedar en el mismo lugar o quizá unos pasos adelante. Exacto. Fíjate qué padre que puedo cerrar y sustentar mi comentario con esto. Hay un estudio que hizo Kantar a través de la pandemia de que, como bien dice Daniel, ¿no? Es un proceso natural, o sea, no hay riesgos que no vas a poder enfrentar. En este caso, este estudio que hizo Kantar nos muestra que el 68% de las personas en México encuestadas, que fueron alrededor de 500 personas, evitaron ya lugares aglomerados de personas. El 31% de esas personas compra en tiendas locales hoy en día, pero el 33% incrementó sus compras en línea y por otro lado, un 33% mencionó que estaría dispuesto ya, si esto continuaba, a seguir sus compras en línea. ¿A qué me refiero y a qué sustento este comentario que voy a hacer con esta investigación de Kantar? A que no nada más es decir, estoy en un problema, estoy en una crisis, sino es apoyarnos de estas herramientas tecnológicas que ya empresas de este nivel publican de una manera gratuita y que podemos nosotros tomar esta información y trasladarla para este tipo de estrategias que podemos subsanar de alguna manera, porque no estamos preparados para una pandemia. Si yo tenía un puesto, perdón, aquí en México son muy famosos los tacos, yo tenía un puesto de tacos, ¿qué es lo que hago yo? Pues lo que hicimos aquí en México fue alíate con estas plataformas que es Uber Eats, Rappi,
que puedes pedir tu comida en línea y no dejas de vender. Solamente ya no vendes en una plaza. Ahora vas a vender en tu domicilio, vas a producir en tu domicilio y vas a seguir ofertando tu producto, pero a través de estos aliados que ya tienen toda esta experiencia y que solamente si hay algún impuesto, si hay algún pago, pero no te van a dejar ir a una venta cero. A lo mejor tus ventas van a disminuir, pero vas a tener un porcentaje de venta. Entonces, me parece muy interesante esto. Si gustan ahorita en el chat, les comparto la liga de esta investigación que hizo Kantar a través de la pandemia. Pero a mí me gustaría mucho robar esa frase de que no todo error, no todo riesgo puede ser una complicación, sino puede ser una oportunidad sabiéndola aprovechar. Muy cierto, muchas gracias. La mayoría de nosotros, si no es que todos, tanto en el panel como en la audiencia, estamos familiarizados con este concepto de la creación y la entrega de valor. Marcos de referencia que han estado en la industria de TI durante mucho tiempo, como ITIL, han hecho mucho énfasis en el concepto de valor. Y sabemos que el valor es entregar los resultados que el cliente quiere lograr, ¿no? Desde su perspectiva. Y es muy fácil para nosotros entender este concepto de valor cuando hablamos de un proceso común de gestión de incidentes, cuyo propósito es restaurar un servicio que ha sido interrumpido por una situación no planeada. Entonces entendemos que el valor de un proceso como tal radica en solucionar los incidentes que reportan los usuarios. Y es muy claro en ese contexto. Pero si llevamos el concepto de valor al contexto de transformación digital, y aprovechando que muchos de ustedes son expertos en temas de gobernanza o gobierno de TI, particularmente apoyados en el marco de COVID, y recordando también que uno de los pilares de la creación de valor desde el punto de vista de COVID es, uno de los puntos de vista del éxito del gobierno es la creación de valor. ¿Cómo se ve el valor, cómo se materializa la creación y la entrega de valor en un contexto de transformación digital? Principalmente es entendiendo el negocio, es comprender todo el contexto empresarial para ver cuáles son tanto los cambios internos que se necesitan para la transformación, como entender el impacto de todas las variables externas. Entonces, la idea es que a partir de ese conocimiento que vamos a adquirir, nosotros podamos determinar cuál es la oportunidad que tenemos de transformarnos y lo que es necesario aquí es que podamos plasmar ese cambio en beneficios muy específicos, cosas muy específicas que quiero lograr, que eventualmente, como cualquier otro proceso, podamos medir para ver si cumplimos con la meta que nos habíamos establecido o no. Entonces, por acá, pues podemos hablar de muchas diferentes prácticas, de hacer los casos de negocio para establecer beneficios financieros y no financieros y demás. Se hace todo el desarrollo del proyecto. Lo importante es que al final, a partir de esas métricas y esos beneficios, nosotros podamos decir, ¿lo logramos o no lo logramos? Porque en la medida en la que lleguemos al punto que queríamos o que hayamos logrado más, podríamos decir, estamos trabajando en proyectos que son exitosos y que realmente nos generaron ese valor. Es una nueva forma, algo adicional que estamos dando al servicio básico que nosotros estábamos ofreciendo en un principio. Entonces, por ahí esa generación de valor tiene que ir enfocada en identificar beneficios muy, muy específicos. Como les digo, financieros, no financieros, que sean de imagen, que sean completamente enfocados en el cliente. Va a depender mucho de cuáles son las fuerzas que mueven a la empresa, si vamos a trabajar más bien con nuestros proveedores o si nos vamos a dedicar a la mejora de procesos o ese tipo de enfoques que tenemos en un momento específico de la vida empresarial, pero es llegar a poder medir esos resultados a partir de eso. Ahí es donde podríamos hablar de que estamos generando valor. Si no lo logramos, pues entonces el proyecto de transformación simple y sencillamente fue algo que se hizo. Algo que quedó ahí, alguna experiencia, lección aprendida podemos tener, pero no logramos mejorarla, entonces no pudimos agregar valor. Sí, también es importante ahí, añadiendo a lo que indica Alejandra, ya que mencionó usted algunos de los marcos, realmente ya eso se ha escrito sobre ese tema. Digamos que el tema de creación de valor sí se establece teóricamente, ¿verdad? Sobre el tema de una buena optimización de los recursos, optimización del riesgo y entrega de beneficios. Es uno de los marcos que nos habla de esto. Pero ¿dónde cambia esto cuando hablamos de transformación digital? Que realmente es eso mismo, pero dentro de un entorno cambiante.
un entorno dinámico, donde yo no puedo definir cuál es mi valor hoy o qué valor quiero entregar hoy, pero mañana las cosas van a cambiar y pasado mañana. Entonces, el reto ahí es ser lo más posible, anticiparse lo más posible a todo lo que va a venir, ver las señales, seguir inclusive a los que van de pioneros también, pero para que sea efectivo en este contexto de transformación digital, definitivamente la visión tiene que ser mucho más allá. No podemos decir, bueno, qué es lo que quiero lograr hoy, cuál es el valor que da hoy mi organización. No, cuál es el valor que quiero que mi organización dé dentro de 10 años, dentro de 20 años, no sé. Y el ejemplo que dieron ahorita de las empresas, ¿verdad? De Kodak o de la misma BlackBerry, quizá en su momento estaban generando un valor y quizá era un valor inclusive considerable, pero faltó esa visión, faltó el preguntarse, bueno, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar de aquí a unos años? Y no es tan fácil, no tenemos una bolita mágica, ¿verdad? Estamos en un entorno cambiante y dinámico, pero dentro de ese entorno tenemos que entrar ahí con los consejos que nos dio Alejandra, ¿verdad? Empezar a prototipar, como dicen ahora, ¿verdad? Ahora todas las palabras le han inventado verbos, pero sí, crear prototipos y empezar a hacer pruebas pequeñas y empezar a vislumbrar algo a través de quizá ganancias rápidas, pero también con una visión de futuro. Yo creo que hay un tema súper importante que hemos tocado el día de hoy y tiene que ver con números, ¿verdad? Cuando hablamos de impacto y el valor, yo creo que cuando lo medimos es más fácil, ¿verdad? Hay algo que a mí me llama mucho la atención cuando uno lee los documentos que decía Olga de la CEPAL y los de la OCDE, ver cuál es el nivel, digamos, por ejemplo, de penetración que tiene el Internet en nuestra sociedad latinoamericana. A nivel mundial más o menos anda como en un 62% de personas a nivel mundial que tienen Internet, pero a nivel latinoamericano andamos al ritmo más o menos de un 72%, ¿no? Eso nos genera de alguna manera esperanza que esto pueda llegar a mucho más personas. Ya hablamos de que tenemos que trabajar algunas cosas importantes para poder llegar a todos, ¿verdad? Y no generar con esto que la brecha social entre gente con acceso y sin acceso, pobre o digamos persona rica, no pueda tener acceso a esta transformación que como sociedad queremos hacer. Realmente por eso hablábamos de políticas públicas, ¿no? La OCDE también ahí más o menos comentó que para el año 2030 tiene una visión clara de que la inversión en estos temas crezca, que la innovación en la región crezca. Ahorita, por ejemplo, se esperaba crecer a un ritmo de 3% anual y de aquí al 2030 yo creo que no vamos a crecer a eso. Los números, sobre todo con COVID ahora, la proyección era crecer 1.3 y yo creo que lo que vamos a crecer como región va a ser menos de 1, pero definitivamente creo que eso nos puede limitar el valor que genere para las organizaciones y para la sociedad también, ¿no? Como decíamos, no solo verlo desde un punto de vista comercial. Yo también creo, y es importante analizar cómo están nuestros países latinoamericanos, cuáles son los países que requieren, digamos, un poco más de colaboración y también los que puedan estar un poquito mejor y colaborar también con esos países, porque yo creo que esto tenemos que hacerlo realmente para lograr esa transformación. Entonces creo que mucho el valor que le podemos dar es un valor a nuestra sociedad actual y a la sociedad futura, ¿no? Nuestros hijos y nietos, que realmente le dejemos esa nueva vida transformada, apalancada en todo esto, lo que es la digitalización, ¿verdad? Pero desde una perspectiva en donde les genere a ellos un beneficio. De acuerdo. A lo largo de la conversación hemos mencionado, Alejandra ha hecho mucho énfasis, por ejemplo, en la optimización de procesos. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Durante los últimos años, las organizaciones de TI han puesto un énfasis muy específico en la adopción o la implementación de procesos como mecanismos de control para facilitar la gestión de servicios de TI. Y marcos de referencia como ITIL en su versión 3, en versión 4 ya cambió un poco, pero en su versión 3, que ha tenido una adopción mundial, o COVID, que sigue teniendo este énfasis,
estos marcos hacen un énfasis en la adopción de procesos, el establecimiento de controles, o COVID es el marco de objetivos de control para el gobierno de TI, ¿no? Entonces, todos estos mecanismos de control han facilitado, valga la redundancia otra vez, el control que las organizaciones de TI han puesto sobre la gestión de sus servicios de TI. Pero ahora, recientemente, que han surgido marcos ágiles o movimientos como DevOps, por ejemplo, ya no se habla tanto de procesos, se habla más de capacidades, se habla más de innovación dentro del área de TI a través de la colaboración y otras prácticas que fomentan la agilidad en la organización para lograr la innovación, que es uno de los motores más importantes en el mundo de transformación digital. Pero entonces la pregunta es, ¿cuál es el rol que tienen ahora los procesos en todo el ambiente de transformación digital? ¿Son obsoletos los procesos? ¿Se tienen que modernizar? ¿Cómo logramos un equilibrio entre control? Porque hay ciertas organizaciones que por temas de cumplimiento tienen que seguir teniendo un grado alto de control, toda la industria financiera y de seguros. Pero ¿cómo equilibramos el control que obtenemos a través de los procesos con todas estas prácticas que promueven la agilidad, la experimentación o incluso el caos, ¿no? Se habla mucho de esta corriente de la ingeniería del caos, Netflix lo ha promovido mucho y les ha funcionado a ellos, pero ¿cómo equilibro estos conceptos, ¿no? La experimentación y el caos con el control. ¿En dónde quedan los procesos? ¿Cuál es el rol? Manuel, creo que esta pregunta es para una tesis doctoral, realmente. Es una investigación muy a fondo, pero me gustaría aportar unos puntos y me gustaría que posteriormente mis compañeros puedan reforzar con su experiencia. Yo creo que uno de los puntos importantes ha sido que hoy en día la empresa ha creado una figura llamada PM como policía. Es un policía nada más. Entonces, las diferentes metodologías que van adoptando no están teniendo el éxito que deben de tener. Por ejemplo, vámonos a una nueva que es la de Agile o Agile, como muchos conocen. Su objetivo principal es dar resultados rápidos, ¿no? Equivócate pronto, soluciona rápido, ¿no? Sale un menor costo que hasta que ya tienes todo hecho, y bien decía Daniel, ¿no? Ahora se están usando mucho los mock-ups, ¿no? Maquetas, vamos a hacer maquetaciones, vamos a hacer... Pero yo creo que cada empresa debe, como bien decía Alejandra, dar una actividad de negocio hacia cada área para que pues podamos tener el conocimiento de las áreas, podamos tener gente que colabore y podamos crear esas metodologías. Yo creo que las metodologías que se desarrollan son marcos para que puedas seguir, puedas tener mejor estrategia, pero debes de crear tu propio planner, tu propia actividad. Voy a compartir hoy el caso de un servidor. Yo también llevo toda la parte de la gestión de proyectos y lo que le interesa a mis jefes es tener resultados rápidos. Entonces entro yo en un problema porque digo, ¿cómo voy a hacer algo de calidad si voy a hacer algo rápido? Pues entonces empiezo a hacer sprints de semanas y entrego resultados semanales y entrego resultados diarios y entrego semanales, quincenales, mensuales, y eso es lo que ha creado una metodología de resultados efectivos para la empresa. Por lo contrario, si yo nada más estuviera de policía correteando a la gente, oye, Raúl, ya terminaste lo que ibas a hacer, Alejandra, acuérdate que mañana tienes que hacer, oye, Olga, si no presentas el miércoles porque Raúl no termina, no va a ser mi problema, se vuelve eso. Entonces, nuevamente yo creo que la participación de lo que comentábamos también de la comunicación gerencial empresarial es muy importante. ¿Cómo yo como director necesito el proyecto para que las demás áreas la vayan bajando y se pueda poner en un proyecto, se pueda poner en un planner, se pueda poner en las actividades que tú quieras, como tú quieras, con las metodologías que tú quieras? Pero lo importante es que la empresa esté consciente de que tiene que haber un proceso, inclusive en algo que mencionaron ahorita, la experiencia de usuario, ¿no? UX debe de estar siempre presente, ¿no? Porque puede quedar bonito para el director y le gusta al director, pero para el usuario no va a ser lo que busca. Hasta aquí mis puntos. Me gustaría escuchar la experiencia de mis compañeros. Sí, en el tema de agilidad es un tema que está en discusión desde hace unos años para acá más o menos. Y de hecho he recibido esta pregunta, ¿verdad? Yo personalmente que me dedico en el tema de auditoría de sistemas y cosas así, y otras áreas de proyectos, bueno, cómo integrar todo esto y
Y la pregunta creo que va un poco, voy a darles nada más una luz por ahí, el punto de vista que tengo yo. La pregunta va hacia qué, hasta dónde puedo hacer cosas negociables, o sea, qué principios puedo decir, esto no es negociable, así yo quiero usar la metodología que quiera, allá en o cualquiera. Porque el problema, y quizá, y tal vez si alguno de ustedes tiene más experiencia en Agile, pueda coincidir conmigo o no, el único inconveniente que yo le noto a estas nuevas visiones es que sí, se quiere hacer todo más ágil, más rápido, y a veces hay algunas cosas que se quieren hacer como más expeditas. Mira, esto no lo documentemos ahorita, documentémoslo al final, porque para que el proyecto siga y aprobemos esto, o si ya funcionó, dígale que sí. Entonces, es cierto, bueno, necesitamos que esto avance más rápido, porque ahora todo el mundo va así, ¿verdad? La nueva, es una de las cosas que se ha incluido, todo ese tema del fast track, todas esas palabras. Pero bueno, uno tiene que establecer unos principios no negociables. Yo pienso que ahí es donde, en todo ese contexto de transformación digital, hay cosas que si uno definitivamente las dispensa porque dice, no, queremos entrar con metodologías ágiles, puede ser que al final algún elemento clave sí no se consideró en esa agilidad que yo quería o en esa inmediatez, y después tengo que pagar los platos rotos, ¿verdad? O pagar algo más, las consecuencias. Entonces, definir eso, y eso es un tema del día a día, como ya lo decíamos, es un entorno cambiante y aprendemos sobre la marcha. Ese concepto que mencionó Miguel de la experiencia del usuario es excelente, porque es el que va a dar los insumos de qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando, y hacer correcciones en el camino de una vez, ¿verdad? Pero sí, yo creo que bienvenido a todas las metodologías nuevas y todo, pero la empresa sí tiene que analizar hasta qué punto hay cosas que definitivamente entre una metodología o no puede decir esto no es negociable, o sea, y tenemos que establecer los tiempos que va a durar, ¿verdad? Bueno, ahí les dejo la puerta. Sí, coincidiendo con lo que ha mencionado, los controles existen por una razón, y la razón es evitar algunas situaciones, sea de fraude, sea de ataques, sea de pérdida de datos, de información, de lo que sea. Hay una justificación. Si tenemos un control que no tiene un propósito definido y adecuado a la empresa, pues eso sí debería quitarse, sea metodología ágil o no. Lo que tenemos que pensar es que si estamos hablando de transformación digital, los mismos controles tienen que ser transformados, pero tienen que existir. No vamos a hablar de que como estamos en una iniciativa ágil, vamos a desarrollar implementar algunas tecnologías por ahí, y entonces vamos a descuidar toda la parte de los patrones de ataques que nos hemos visto sometidos en los últimos 5 años, porque somos ágiles y si los incluimos ya se deja de ser ágil. Porque entonces, bueno, ¿cuál es el riesgo de dejar ese tipo de controles, ese tipo de verificaciones, exponiendo toda la información a todo el mundo? No, lo que tenemos que hacer es también transformar los controles. Pero hay controles que deben siempre existir. Es encontrar ese equilibrio entre las prioridades que tenemos y lo que son regulaciones. También hay empresas que están sometidas a entes reguladores que le dicen, esto tiene que existir porque tiene que existir, sea parte de un desarrollo ágil o no. Hay que incorporarlo porque si no, simple y sencillamente me pueden cerrar la empresa. Entonces, nuevamente, es transformación, transformemos todo. Pero veamos qué es lo que necesitamos mantener, porque es importante, porque es relevante, porque es prioritario. Lo que no sea necesario es lo que nosotros podemos negociar, podemos eliminar, pero siempre estableciendo esas prioridades. Y nuevamente, esto me dice que tengo que conocer mi negocio y que tengo que conocer el contexto en el que se desenvuelve. Y a partir de ahí puedo tomar esas decisiones de qué quito y qué dejo. De acuerdo, muchas gracias. Agregaría... Adelante, Raúl, por favor. Gracias, Manuel. Yo agregaría de verdad a todos estos comentarios que definitivamente tenemos que acordarnos de que los cambios transformacionales de la sociedad realmente no nacieron nunca emprendidos, ¿no? Y por eso es que hemos venido construyendo todos estos marcos de referencia y de control. Ojalá, sería ideal que todo fuera siempre... primero se construyen los marcos de referencia y después viene, ¿verdad?, la implementación. Lo cierto es que hemos aprendido a documentar lo que experimentamos, ¿no? Y lo que hemos experimentado ahorita con transformación digital ya está creando, digamos, la transformación, como decía Alejandra, de estos marcos también, ¿no? Y todos se van a tener que adaptar. Yo creo que algo que tenemos que llevarnos todos con nosotros como enseñanza tal vez de esta discusión
es que las cosas no se deben de dejar solas y tomar esto a la ligera. Si realmente queremos que la organización genere valor, buenos negocios, y no deteriore, digamos, por ejemplo, eso que ha ganado durante mucho tiempo, ya sea una empresa que se dedique a temas de lucro o no lo sea, ¿no? Yo creo que tiene que transformar sus procesos y no estoy hablando solo de tecnología, ¿no? No estoy hablando de transformar solamente la parte en donde estamos hablando de que la tecnología y los procesos del área de tecnología, no. Es la organización la que se tiene que transformar. Tiene que transformar su estrategia, tiene que transformar sus políticas, tiene que transformar sus procedimientos, tiene que transformar inclusive muchas veces a su gente, ¿no? Y tiene que transformarse a sí mismo en función de a quién quiere agregarle valor, ¿no? Lo cierto es que los marcos están como referencia, no como receta. Es muy importante utilizarlos para mejorar y asegurarnos de que con todo esto, pues lo que estamos haciendo es recolectando ese aprendizaje que ya alguien documentó y tratando de llevarlo a nuestra práctica para tratar de incorporarlo, ¿no? Pero lo más importante aquí es la gestión de tu riesgo, ¿no? Al final lo que estás gestionando con todo este gobierno y control de la transformación digital es asegurar que lo que hagas no te impacte tu estado de resultados. Si eres una organización con fines de lucro, para la que no lo son, pues los objetivos organizacionales, las metas, ¿no? El cumplimiento de leyes y regulaciones y sobre todo lo más valioso que para muchas empresas es la reputación, ¿no? Gracias, Raúl. Gracias. Conforme hablas, se me vienen muchas más preguntas a la cabeza y podríamos seguir horas y horas hablando del tema, pero tenemos el tiempo limitado, así que vamos a pasar a nuestra última pregunta del día de hoy, antes de pasar a algunas preguntas y respuestas de nuestra audiencia. Y esta última pregunta es, ¿cuál es el pronóstico para los siguientes años en México y Latinoamérica? ¿Qué tanto de los esfuerzos actuales y futuros que ustedes perciben de las organizaciones se enfocan en iniciativas de transformación digital? Pues bueno, para México, estaba leyendo hoy en la mañana, inclusive vamos a caer un 12% en la parte de la economía. Entonces, es fuerte leer esto, ¿no? Preocupante, pero bueno, dentro del área en la cual yo estoy colaborando, que es para la Fundación Carlos Slim, para la parte de Telmex, se han desarrollado diferentes iniciativas para poder ayudar hacia la transformación digital. Una es una plataforma que se llama Aprende. Ahí van a encontrar ustedes cualquier tipo de cursos totalmente gratuitos. Hay algunos diplomados que están validados por la SEP que pueden tomar. Y bueno, va desde formación básica hasta formación ya por cursos compartidos por instituciones de educación superior, aquí en México como es UNAM, Poli, TEC de Monterrey. Y bueno, un sinfín de cursos que puedan ustedes encontrar. Es importante también, y me gustaría dejarlo aquí en la mesa y para toda la audiencia, que creamos en la colaboración. No vamos a salir adelante si no colaboramos, si no nos unimos. Entonces, veámonos como uno mismo. Me encantaría que Global fuera ese pequeño hub para poder empezar esta creación de nexos donde podamos colaborar entre todos, ¿no? Y al menos un servidor me sumo en todas las iniciativas que ustedes quieran, en las que yo pueda aportar y en lo que podamos desarrollar en conjunto, estoy a sus órdenes. Gracias, Miguel. Igual les comparto la liga de Aprende ahorita en el WhatsApp, digo, en el chat, y una liga también de una plataforma que se llama Academic, para que puedan ustedes, pues, adentrarse en estos cursos de transformación digital. Son totalmente gratuitos. Muchas gracias. Yo quisiera aportar que, digamos, Latinoamérica siempre ha sido un área, digamos, donde hemos demostrado un buen crecimiento, ¿no? Y un buen crecimiento en todo sentido. Quizás, ¿verdad? No alcanzamos los índices de países de lo que llamamos primer mundo, pero definitivamente creo que estamos con una estrategia clara. Es importante que no solo pensemos en nuestras empresas, como decía Miguel, sino que pensemos en cómo lo que estamos haciendo impacta a una sociedad, ¿no? Positiva o negativamente. Yo creo que es importante no olvidar, para hablar de números, como tú decías, Manuel, que
existe ya una ruta clara trazada por la OCDE y por la CEPAL, que yo creo que delinea muy claramente hacia dónde quiere ir la región, ¿no? Pues nos toca a todos hacer parte de este plan de trabajo, esta ruta, ¿no? Que queremos lograr de aquí al 2030 y de hacer que esto sea realmente algo que impacte las vidas de la mayor cantidad, digamos, de personas, no solamente unos pocos, ¿no? Y creo, para terminar, que es importante eso que decía Miguel del apoyo entre países. Van a haber países que van a estar mucho más desarrollados que otros, y definitivamente en esos informes se deja clarísimo, ¿verdad?, cuál es el estado de cada uno de ellos, pero lo más importante de esto es el capital humano. Vuelvo a repetir que lo hemos reforzado mucho de nosotros el día de hoy en este panel. El capital humano es el que te lleva a innovar, es el que te lleva a realmente a transformar, a generar esas nuevas ideas, y que eso es lo que nunca tenemos que desmayar como sociedad y como organizaciones. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo contigo, Raúl. Uno de los principales desafíos que tenemos ahora mismo, ¿no?, sin ver números, porque al final el papel lo aguanta todo y los que somos economistas, pues tienes el juego, ¿no?, de ver las variables, pero el desafío que tenemos todos los países para avanzar en el proceso de recuperación luego de la pandemia es contar con las capacidades de innovación y el capital humano para desarrollar nuevas industrias y sectores y aumentar el valor agregado. Y eso pasa por formar, por ayudar, ¿no?, como han dicho mis compañeros Alejandra, Manuel, Daniel, de manera colaborativa, formando, digitalizando, dando acceso a quienes no lo tienen y a quienes lo tienen, proveyéndole de todos los recursos necesarios para que sigan creciendo. La escasa formación limita la incorporación a las tecnologías digitales. Esto es una realidad, ¿no? Entonces, es ahí donde todos los gobiernos y las propias empresas, como decía Miguel, de manera colaborativa y en todo lo que podamos hacer, formar y ayudar a aquellas personas que tienen muchos menos recursos o que carecen de los recursos suficientes para poder dar el paso hacia adelante. Esto no es un tema de terceros, tenemos que hacernos eco todos y cada uno de nosotros en nuestras pequeñas y grandes empresas para ayudar. Se habla de responsabilidad social corporativa, ¿no?, que es como, bueno, pues ahora tenemos una responsabilidad de asociarnos con la comunidad y de ayudar todos y cada uno de nosotros y dar ese valor agregado para dar incorporación a las tecnologías digitales y poder ver toda esa transformación digital. Yo no me gusta esperar que sea un tercero quien haga las cosas, sino todos y cada uno de nosotros, como decía Miguel, en este tipo de eventos y en otros muchos podemos ayudar a dar esos pequeños pasos que al final es lo que nos convierten en grandes, ¿no? No esperemos en terceros, sino al final una semilla de todos y cada uno de nosotros hace crecer a las sociedades, independientemente en el lugar geográfico en donde nos encontremos. No, y hablando de ese tema, no podemos cerrar, digamos, el concepto de transformación digital, por ejemplo, en una descripción de puestos. Bueno, necesito a alguien con qué características. Realmente eso no existe, y si existe, no le pongo la atención. Porque realmente todos necesitamos, pues, aprender y entender todo este tema de transformación, y lo que más necesitamos realmente es buscar la cultura o procurar la cultura que queremos para entrar en esa transformación. Y entonces en el camino se aprende, se busca la gente que tenga la mayor disposición, su mente abierta, que tenga lógicamente una actitud enseñable, ¿verdad? Que le guste, digamos, experimentar cosas nuevas, que no tenga temor a equivocarse, porque a veces en este tipo de cosas vamos a experimentar y vamos a decir, bueno, ya por lo menos tengo una manera de cómo no se hace esto, ¿verdad? Entonces, las capacidades y ese perfil ahí se irá construyendo dependiendo de cada caso, pero lo más importante, creo yo, el enfoque es hacia esa actitud. ¿Qué actitud necesito yo en mi personal, en el personal que ya tengo, o en el personal que necesito involucrar en mi organización, o ser parte de la familia, o como externo, que tenga esa visión hacia esa transformación? Y dentro de eso es lo que mencionaba, que lo que estoy investigando es que las empresas, un ejemplo como el de Walmart, que alguien nos mencionó, Walmart intentó hacer esa transformación desde adentro, y lo que yo leí fue que realmente le ha costado, tuvo muchos fracasos, porque la resistencia a lo interno es mucho más fuerte, ¿verdad? Pero que eso empezó a involucrar o a crear más bien los startups, empezar desde afuera más bien,
involucrando a las personas con esa actitud, con esa filosofía, con toda esa visión de transformación, y aparentemente ya va en un camino de empezar a ver resultados, ¿verdad? De transformación, es lo que estuve viendo. Entonces, sí, cerrar eso como un perfil de, bueno, necesitamos personas con estas características, realmente creo que es algo que todavía estamos construyendo. Y ahí también recordar que no hay que tener miedo, sí hay que ser prudente, sí hay que medir las consecuencias de lo que vamos a hacer, por eso necesitamos planificarlo, que sea algo donde tenemos claro a dónde queremos ir. Pero no, si bien es cierto, como mencionábamos antes, si lo hago mal, me va a ir mal, pero igual si me quedo estático, también me va a ir mal. Entonces, es pensarlo, es analizarlo, es hacer algo planificado, con mucho sentido, con un objetivo claro y que toda la empresa comparta el objetivo. Es ganarse el compromiso de la gente explicando hacia dónde vamos y cómo vamos a crecer en forma conjunta. De eso trata la transformación digital, porque mucha gente dice, sí, pero es que si me hablan de transformación, me están hablando de que voy a sacar empleados, que voy a despedir gente, que voy a dejar un montón de gente sin trabajo. No, es que no necesariamente, porque la transformación involucra a los empleados. Entonces, nosotros tenemos que también ayudar, como decía Raúl antes, a transformar a nuestros empleados, darles las nuevas habilidades que necesitan, enfocarlos en que van a hacer un nuevo trabajo que va a ser hasta tal vez más retador que el trabajo que tienen ahora. Porque la idea con la transformación no es quitar a la gente, es ponerlos a hacer trabajos que sean más interesantes, donde realmente se use la capacidad del pensamiento analítico, crítico, humano para tomar decisiones de negocio. Entonces vean que el cambio va a ir enfocado en estas cosas y es enfocarlo bien y dar a la gente ese conocimiento de lo que realmente representa la transformación digital antes de satanizar el proceso o antes de que la gente crea de que simplemente se trata de automatizar, de poner nuevos sistemas o nuevas tecnologías. No, es mucho más amplio y necesitamos a la gente para lograr el éxito. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a todos por sus respuestas. Vamos a pasar a una sección de preguntas y respuestas. Creo que la mayoría de las preguntas ya fueron respondidas a través del chat. Sin embargo, hay algunas que me gustaría tocarlas en este foro para el conocimiento de toda nuestra audiencia. Gracias por seguir conectados con nosotros después de casi 2 horas. Vamos a dar unos 10 minutos más a estas preguntas. Pasamos al cierre del evento. La primera pregunta dice, ¿cómo se pueden empezar a generar unidades interdisciplinarias de trabajo en lugar de equipos en silos? ¿Por qué áreas se debe de empezar? Pues bueno, a mí me gustaría compartir lo mencionado hace un momento. Hay una metodología que te ayuda a juntar a todas las áreas, que es primero crear una divergencia y posteriormente una convergencia. Eso ha ayudado mucho a una empresa que te estoy hablando de más de 50,000 empleados. Es muy difícil poder crear una adopción de que todos se sientan parte, pero si empiezas creando ese tipo de divergencia, escuchando, creando buzones, creando diferentes actividades, hasta los mismos post-its para crear divergencia y posteriormente llevarlo a una convergencia, es una muy buena estrategia que puedes ocupar, ¿no? Buscar asesores es lo más importante porque a veces también la visión de un experto por fuera te puede ayudar mucho. Ahí también hay que reconocer que muchas de las cosas que a veces mencionamos, estamos partiendo del hecho de que tenemos una empresa donde todas las iniciativas son bien aceptadas y tenemos todo el apoyo de la gerencia y nos van a dar todos los recursos que necesitemos y la realidad no es así, ¿verdad? Entonces, no siempre vamos a lograr que la alta dirección nos diga, sí, vamos de una vez con todo. En esos casos donde hay dudas, hay temores o hay otras prioridades, también esa puede ser la realidad, que no se tiene todos los recursos para invertir inmediatamente, pues lo que podemos hacer es tratar de involucrar en alguna iniciativa donde tengamos varias áreas, pues a todas las áreas involucradas, los vamos a trabajar en equipo, vamos a compartir, las metas, los riesgos, los retos y vamos a llegar a un resultado. Vamos a establecer buena comunicación, vamos a hablar abiertamente en forma asertiva para llegar a los resultados y cuando ya tenemos los resultados, esos resultados son los que van a hacer que se empiece a dar prioridad
a ese tipo de sinergias entre las diferentes partes de las organizaciones. Ya vamos a ver que no es que te iba a trabajar solo, finanzas va a trabajar solo, producción va a trabajar solo, sino que donde ya empezamos a trabajar de esa forma y los resultados son positivos, ni modo, la gerencia, la alta dirección y todo van a decir, ese es el método. Y entonces es algo que podemos probar antes para que ellos lo acepten y empiecen a hacer los cambios que necesitamos. Muchas gracias. Ronald González nos preguntaba, ¿para la transformación digital se puede utilizar un marco de referencia que pueda ayudar? Y de ser así, con base en la experiencia que ustedes tienen, ¿nos pueden recomendar algún marco de referencia que nos pueda orientar o ayudar en el proceso de transformación digital? Sí, yo diría que marcos hay bastante. De hecho, ha proliferado la aparición de marcos, unos con más aceptación que otros. Yo siento que también hay estudios universitarios. El MIT ha tenido, digamos, un muy buen avance y yo diría que al abordaje que ha tratado de darle a cómo estructurar qué hacer para hacer una transformación digital, ¿no? Yo creo que es importante, digamos, hacerse acompañar de un marco, pero lo más importante es, voy a rescatar palabras de lo que decía Miguel y Alejandra, que es cómo te comprendes, es cómo te entiendes, qué es lo que te agrada, qué no te agrada, qué te sirve, qué no te sirve, es entender cuál es la cultura que tienes como organización, pero lo más importante es tener claro a dónde quieres ir, ¿verdad? Las grandes transformaciones y más disruptivas que han existido a lo largo de la historia, lo que llamamos industria 1.0, 2, 3 y ahora 4, ¿verdad? No fueron exitosas de buenas a primeras, ¿no? Pasaron por un proceso doloroso de aprendizaje antes de que fueran ampliamente aceptadas. Y esto es lo que nos va a pasar con la transformación digital. Entonces, es aprender de todo lo que tengamos por allí, aplicarlo y mejorarlo y compartirlo. Después de que ya logramos un reto superado, ¿no? Lo compartimos y yo soy de los que creo que cada vez más vamos a construir conocimiento. Hay mucho todavía por aterrizar, mucho por aprender, diría yo. Por ejemplo, las tecnologías que estamos viendo hoy son súper disruptivas. Ya IoT lo estamos usando en muchos procesos organizacionales, ¿verdad? En la fabricación aditiva, por ejemplo, todo lo que es impresora 3D conectado al ser humano, conectado a un proceso empresarial en donde resuelve un problema, una necesidad, ¿verdad? El Big Data ni hablar, digamos, cloud, no sé, hay tantas más, robótica, inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Todo eso es disruptivo y transforma. Entonces yo sí creo importante que tomemos en cuenta cómo estos marcos nos dicen, haga esto, pero entender a dónde yo puedo aplicar eso es lo más importante. Muchas gracias, Raúl. Estoy viendo las preguntas, creo que la gran mayoría ya fueron respondidas en el contexto de otras preguntas que hemos mencionado, pero hay una en particular que me parece interesante traer a discusión y yo creo que con esta pregunta terminamos. Dice, ¿consideran que la transformación digital tendrá como consecuencia el aumento de la brecha social hablando en términos económicos? ¿Esto sería bueno o malo? Yo pensaría que sí. Yo creo que sí y más allá de pensar en los temas tecnológicos, que algunos de esos los hemos abordado el día de hoy, creo que tenemos que abordar algunos aspectos como sociedad muy clave. Y si no los abordamos, sí creo que va a abrir muchísimo la brecha de quién tiene y quién no tiene acceso. Y eso va a generar discriminación hasta cierto punto, ¿no? Entonces va a ser muy importante ser inclusivos, lo suficientemente inclusivos y abordar la necesidad de todos. Recordemos, poner a las personas en el centro es la meta que todos deberíamos de tener clara, pero yo creo que no necesariamente así va a ocurrir en todos los casos. Sí, la brecha de acceso profundiza las desigualdades. Perdón, Alejandra, no, era simplemente por corroborar lo que decía Raúl.
es una realidad. Un ejemplo, por hablar de cifras, en Europa y en Estados Unidos casi el 40% de los trabajadores pueden trabajar desde su hogar. Esas cifras se reducen a un 21,3% de los ocupados en el caso de América Latina y el Caribe, como dice la CEPAL. Es decir, ahí estamos viendo la primera desigualdad, que nos queda una brecha de un 20% de trabajadores que no pueden trabajar desde casa, pero que tampoco pueden acceder a sus trabajos. Entonces, lamentablemente la respuesta es sí. Otra cosa es todo lo que nosotros podamos hacer dentro del entorno privado y dentro de las políticas públicas para aminorar esa brecha, pero la digitalización va a traer sí o sí una brecha de desigualdad, ¿no? Lo que quería mencionar, no sé si seré demasiado idealista en ese sentido. Yo siento que la transformación digital está empezando por las empresas, propiamente por las que tienen fines de lucro. Se van a ir adoptando en las que no tienen fines de lucro y esto va a ir creciendo. Y yo siento que vamos a llegar al punto donde el mismo gobierno establezca cierta transformación digital en cuanto al mismo proceso educativo, por ejemplo. Entonces ya tienen que cambiar los contenidos que se ven desde la escuela y el colegio, porque ya tenemos que preparar a los estudiantes, niños y jóvenes, a que tengan las herramientas para este tipo de trabajos que se van a generar. Ya no va a ser lo mismo de lo que se ve ahora, de que, y no diga, no es que estoy en contra de la historia, ni mucho menos, a mí me encanta la historia, pero digo, ya eso va a ser algo importante, pero también va a ser muy importante que estén preparados a este mundo digital y a todos los nuevos empleos que se están generando. Entonces, ellos van a tener que cambiar y entonces siempre vamos a tener gente que no terminó el colegio, por ejemplo, pero ya van a tener un conocimiento básico que les va a permitir acceder a cierto perfil de trabajo en esta transformación digital, en esta era digital, en estos negocios digitales. Entonces, como les digo, tal vez es muy idealista, falta mucho tiempo para eso, pero definitivamente tenemos que esforzarnos y reforzar este tipo de cambios en todos los ámbitos que nosotros podamos, donde cualquier pequeño esfuerzo que nosotros podamos desarrollar va a tener algún impacto. Y ese pequeño impacto ahora eventualmente va a mejorar la situación. No, y las soluciones digitales tienen que estar en áreas como la salud, la educación, como tú bien dices, el comercio y el trabajo. O sea, tenemos que establecer prioridades. Hay ciertas estrategias que tienen que estar ahí y no podemos olvidar pilares tan importantes como la salud, como la educación, como la de formar, informar y capacitar, no solamente a los alumnos, sino también a los profesores. Porque quiero decir, la propia capacitación viene dada del profesor, del docente, que es el primero que tiene que aprender a capacitar con las nuevas tecnologías, ¿no? Y que muchas veces no ha recibido la formación adecuada para poder luego formar a esos alumnos nativos digitales que manejan infinitamente mejor que ellos las nuevas tecnologías, ¿no? A veces es el profesor que se convierte en alumno y viceversa, ¿no? Así es. Sí, sí, para dar un comentario rápido, sí, yo creo que la brecha sí existe, es un hecho, ya en eso estamos de acuerdo. Pero sí hay cosas que se pueden hacer, ¿verdad? De muchas maneras, ese cambio de mentalidad, vernos no como un ente aislado, como que si yo quiero mejorar, digamos, y ya logro mejorar mi empresa, por ejemplo, o en mi entorno ya estoy tranquilo. No, realmente el entorno va más allá. Entonces, en la medida que colaboremos, a veces debemos dejar de lado ciertas etiquetas del concepto competencia, un montón de conceptos que han venido como a hacer esas limitaciones y a crear precisamente esas desigualdades y a veces entender que si el vecino, por ejemplo, que si el vecino está mal, también en alguna medida yo estoy mal, digamos. O sea, ayudo a mi vecino y también yo voy a estar mejor. Entonces, esa conciencia a nivel colectivo, definitivamente, de apoyarnos, de que es entrar todos en esa transformación, acortar las brechas en la medida de lo posible, precisamente para que la gente tenga acceso a todo esto. Y también, y ya lo mencionaba Raúl, el tema de las políticas públicas y conceptos que tal vez se mencionaban antes a nivel de política, ¿verdad? Como justicia social y cosas así, que de alguna manera sí entra acá, ¿verdad? Para lograr, en la medida de lo posible, cerrar esas brechas y en la medida de que entre, digamos, la mayoría de la sociedad y de que las personas puedan aprovechar ese beneficio, las empresas pequeñas, medianas, grandes, en esa medida como organización o como sociedad todo va a caminar mucho mejor, definitivamente. Perfecto. Bueno, Miguel, ¿algún comentario final?
Pues si me permiten hacer el comentario entonces final, agradecer a todos. Hoy aprendí demasiado, grandes panelistas. Créanme que el día que yo deje de aprender, creo que ese día voy a morir. Entonces agradezco a todos la oportunidad de podernos compartir toda su información, su conocimiento. Me llevo mucho de todos. Me dejan mucha inquietud para seguir investigando, poder llevarme más cosas y seguro en un futuro los estaré buscando para seguir y ver si podemos crear más nexos de colaboración. Gracias. De hecho, por ahí había una pregunta, ¿cómo los contactamos en LinkedIn? Entonces, si pueden compartir sus datos de contacto de LinkedIn en el chat, asegúrense por favor de dirigir a todos los participantes, todos los asistentes el comentario para que lo puedan ver. Y bueno, para cerrar, no me queda más que agradecer a nuestros panelistas. Gracias por la participación. Toda la información que nos dieron fue de mucha utilidad. Y a nuestra audiencia, gracias por conectarse con nosotros, gracias por participar con nosotros a través de sus comentarios. Espero que esta discusión haya sido de utilidad para ustedes también. Y bueno, espero haber también dado lugar a resolver todas las preguntas que nos hicieron llegar. Si queda algo pendiente o si quieren involucrarse más profundamente con Global Links en temas de transformación digital, si necesitan ayuda con algo, estamos para servirles, estamos a sus órdenes. Global Links tiene un equipo de consultores especializados en estos temas y nos mantenemos siempre a la vanguardia tratando de apoyar a las organizaciones con todos estos retos que vienen. Y como parte de esos esfuerzos, los invito también a checar nuestro sitio web www.globalinks.com.mx, en donde mensualmente estamos ofreciendo masterclasses gratuitas durante todo 2020. La siguiente la tenemos el 24 de septiembre y estas masterclasses nos ayudan a mantenernos al día y aprender nuevas cosas relacionadas con todos estos temas de lo que viene a futuro en el área de TI. Y de igual forma, del 9 al 12 de noviembre vamos a impartir un curso gratuito que tiene que ver con ciberseguridad. Es el curso de Ethical Hacking Foundation. Los invito a que no dejen pasar esta oportunidad. Es un curso con mucho valor curricular y va a ser completamente gratuito. Va a ser un curso de 16 horas, del 9 al 12 de noviembre. Y va a ser en las tardes, de 4 a 8 hora del centro, hora de la Ciudad de México. Igual los invito a que por favor entren a nuestro sitio web y puedan registrarse a este curso. A nombre del equipo de Global Links agradezco nuevamente a nuestros panelistas y a nuestra audiencia. Hay una última pregunta que dice que si la sesión se va a grabar, si está siendo grabada, el equipo de Global Links les va a hacer llegar la grabación a todos los registrados y asistentes a este evento. Muchas gracias a todos. En Global Links, por más de 20 años, hemos entregado excelentes servicios de tecnología a través de nuestro equipo de expertos en temas como continuidad del negocio, seguridad de la información y ciberseguridad, gestión de riesgos, DevOps, gestión de servicios de TI, gobierno de TI, gestión de proyectos y outsourcing, manejo del cambio organizacional, auditorías de tecnología, estrategia de TI y evaluación del valor de los proyectos. Usando estándares internacionales, hacemos posible organizaciones más seguras, ágiles y resilientes. Aumentamos los niveles de servicio y logramos beneficios tangibles. En estos tiempos de poco contacto, aprovechando la tecnología, nuestros consultores se mantienen entregando consultoría remota a nuestros clientes y contribuimos a no detener los planes de crecimiento de las organizaciones, aumentar la agilidad con la que las empresas están respondiendo a los retos, realizar proyectos con los empleados, trabajando desde casa, realizar reuniones virtuales de equipos completos en distintas ciudades y países, lograr ahorros al reducir los tiempos de espera, traslado, viáticos y uso de instalaciones. Además, logramos reducir los tiempos de implementación. Nuestra consultoría remota te permitirá evaluar el desempeño actual de la organización para proponerte una ruta de crecimiento que te ayude a enfrentar los cambios globales. Además, podrás medir la contribución de tus colaboradores y aplicar nuevas prácticas. Sé parte de una nueva forma de trabajo. Contacta a uno de nuestros expertos. Podemos compartirte cómo otras empresas están superando los nuevos retos.